yo, personalmente, como no considero que el embrión de 3 semanas de gestación sea un ser humano, no creo que la interrupción voluntaria del embarazo sea lo que dice Prada, como si lo considero si la interrupción voluntaria del embarazo sucediese a los 7 meses. ¿Cuál dirías que es el punto de inflexión dentro de la gestación en la que qué pasa que convierte que eso sea matar? No lo sé, la verdad. Es algo que me he preguntado mucho, dónde está la frontera, pero no tengo ni idea, y ese es un problema ya no mío a nivel individual, sino a nivel de España y a nivel de Europa, porque nuestras leyes nos dicen que un embrión desde el día 1 es un cuerpo en potencia, es un ser humano en potencia. Todavía no es un ser humano, pero tiene la capacidad de convertirse en un ser humano. Entonces nosotros elegimos una especie de frontera arbitraria. En España hasta la semana 12, 13 o 14 se puede interrumpir voluntariamente el embarazo. En Francia es hasta la 14. ¿Por qué hasta la 14 y no hasta la 8? Es algo que yo no sé. A nivel bioético hay una discusión enorme al respecto y todavía no se ha llegado a ningún punto. De momento escogemos la semana 12-14 porque a partir de esta semana es cuando se empieza a formar el cerebro, el corazón ya está parcialmente desarrollado y se considera que ese feto de 14 semanas o de 15 semanas es un ser sentiente, que tiene capacidad de sentir y básicamente se le evita sufrimiento, como en cualquier ley de protección animal se intenta evitar el sufrimiento de un ratón de laboratorio que también es un ser sentiente. Pero cuando eso es humano, cuando deja de ser humano, en esa frontera es algo muy, muy, muy difícil de determinar. Los griegos ya tenían problemas para determinar esto, no con el embrión porque no sabían que existían los embriones, pero la famosa paradoja de Sorites se pregunta cuántos granos de arroz constituyen un saco de arroz. ¿Cuántas células o cuántos días de gestación hacen que una pelota de 100 células en el día 4 de gestación sea un ser humano o no lo sea cuando tiene millones de células en el 6º mes del embarazo? Adrián Villalba es bioquímico, doctor en inmunología por la Universidad de Barcelona y es experto en reproducción asistida y bioética. Viene a presentarnos su libro Embriología humana, un viaje al origen de la vida, donde hablamos precisamente de eso, de dónde venimos, de dónde viene la vida como la conocemos y de dónde viene la vida humana, cuándo se supone que alguien está vivo y cuándo no, lo cual nos va a llevar a hablar de cosas donde la ciencia está muy implicada, pero que tiene una parte filosófica y moral muy heavy, como por ejemplo el aborto o la modificación genética de los fetos. Pero vas a ver que esa charla va muchísimo más lejos, porque nos metemos también dentro de cómo conviven las creencias religiosas de una persona que se dedica a la ciencia con su conocimiento científico. No sé, una charla que a mí me ha parecido guapísima. Me encanta cuando me estimula así alguien en una conversación, no solamente por lo que sabe, sino por lo bien que sabe explicarte lo que sabe. Y Adrián para mí es un claro ejemplo de eso. Como sabes, este es un programa donde caben todo tipo de perfiles, desde gente que divulga científicamente hasta políticos y, por supuesto, gente del mundo de la comedia y el entretenimiento, con los cuales ahora mismo estamos haciendo un show en directo que se llama El Sentido de la Birra Live, y que está una vez al mes en Madrid, pero también estamos girando por toda España. Si quieres venir a vernos, te dejo un link para pillarte las entradas aquí abajo en la descripción. No es una entrevista al uso como esto que vas a ver aquí, sino que es 2 personas hablando sobre un tema genérico. Tú no vas a saber quién es el invitado que viene hasta que no estés ahí, y el tema sí que lo vas a saber un poquito antes porque lo diremos por nuestras redes sociales, donde además vamos a darte la oportunidad de ganar entradas gratis e incluso de que te lleves un viaje para 2 personas para venir a vernos donde te dé la gana, con algo que hemos llamado la gira inversa. Pero todo eso ya lo irás viendo en nuestras redes. Y ahora, sin más dilación, te dejo con esta charla muy, 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 muy guapa con Adrián Villalba. Pues Adrián Villalba, bienvenido al Sentido de la Birra. Muchísimas gracias a vosotros. Te voy a empezar con algo sencillito, ¿vale? ¿Vamos a poder diseñar bebés a la carta en el futuro? La respuesta es sí, lo vamos a poder hacer en un futuro. La pregunta es ¿cuándo? Pero técnicamente o biológicamente, con lo que conocemos ahora, todo parece indicar que sí, que en un futuro será posible. Pero en plan, ¿cómo de a la carta? O sea, ¿qué va Gattaca? O sea, ¿estamos entrando en la película de Gattaca? Me gusta mucho que lances la película de Gattaca porque hasta ahora se considera una distopía, pero yo creo que con las herramientas que empezamos a tener, dentro de poco va a dejar de ser una distopía, como sucede con muchas obras de Julio Verne, ¿no? De viajar a la luna o de viajar en submarino por el océano, y hoy en día no son ciencia ficción, sino que son novelas de aventuras. Entonces, a mí me gusta decir que hay 3 niveles en el proceso de generar estos bebés a la carta. Primero tenemos lo que ya está sobre la mesa, que es la selección. Nosotros en un proceso de fecundación in vitro, la mujer
obtiene los óvulos, el hombre obtiene el esperma, se fecundan en el laboratorio y nosotros podemos ver los genes de cada uno de los embriones que se han seleccionado o que se han fecundado y seleccionar cuál de ellos se va a implantar en el útero de la mujer. Eso es algo que hoy en día se hace para enfermedades. Sin embargo, hay mucha información genética o cromosómica que nosotros podemos saber de esos embriones y que pueden afectar aspectos más sociales, por ejemplo, el sexo. Hoy en día podríamos seleccionar si un embrión va a acabar siendo una niña, XX, cromosomas XX, o un niño, cromosomas XY. Pero eso no es un bebé a la carta. Entonces tenemos otras herramientas que también, por desgracia, se han utilizado de forma muy poco ética, como es la edición, la modificación genética. Hay un caso muy famoso en China en el que un señor editó de malas maneras, porque todavía no es muy segura la técnica, a 2 bebés, Lulu y Nana, para que en principio fuesen resistentes a la infección por VIH. Lo que pasa es que el experimento salió mal y realmente estas bebés que ya han nacido, que son 2 niñas, Lulu y Nana, sabemos que no son completamente inmunes a la infección por VIH. Y el tercer paso, que es algo que todavía vemos de lejos y que no tenemos la capacidad para desarrollarlo en humanos, es crear bebés a la carta, no seleccionando qué genes hay posibles, no modificando los genes que tiene ya cada embrión, sino construyendo de cero el genoma. Esto se llama la tecnología del ADN sintético. Y básicamente con esta tecnología ya se han fabricado bacterias, se han fabricado partes de levadura y es cuestión de tiempo que esta técnica también llegue al ser humano y se pueda cumplir esta meta para algunos de crear bebés a la carta. Claro, es que aquí hay una cosa, para quien no haya visto Gattaca, para explicar un poco la trama o eso, básicamente es una sociedad en la que hay 2 tipos de personas, podríamos decir, a gran escala, ¿no? Que sean los que han sido editados genéticamente para tener ciertas capacidades, ciertas habilidades, ¿no? Y, como digamos, ser más aptos para el mundo en el que están, y los que llaman hijos del amor, que es gente que ha tenido sexo y simplemente ha nacido de un niño sin que los editen. Claro, mi preocupación de esto es si, como en Gattaca, puede pasar que se creen estratos sociales por a qué trabajos o qué tipo de actividades puede acceder una persona que ha sido modificada y a qué trabajos y actividades puede acceder alguien que ha sido simplemente fruto de la arbitrariedad de lo que conocíamos hasta ahora como lo que es nacer, ¿no? Exacto. Este tipo de estirpes genéticas, como en el fondo no dejan de ser una interpretación social de sus cualidades genéticas, es algo que podría suceder. Y muchas veces a nosotros, a los científicos, cuando pensamos en estas cosas, también nos da mucho miedo que estas técnicas, ¿no? La síntesis artificial de ADN o la modificación genética, puedan tener una deriva social, autoritaria, que da un poco de miedo, ¿no? Como en Gattaca. Sin embargo, a mí me gusta pensar en otras opciones que son un poco más optimistas y que, bueno, tienen ese otro lado de la hoja, esa vuelta de hoja, que es muy positiva para la salud. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene diabetes tipo 1, es decir, no es una enfermedad genética, pero tengo unos genes que predisponen a esa enfermedad. Pues a lo mejor si yo pudiese construir el gen o el genoma que va a ir incluido en mis espermatozoides, en vez de, si me reprodujese con mi pareja, que un espermatozoide de forma aleatoria formase un embrión, podría elegir las variantes genéticas que no predisponen a la enfermedad. Entonces a mí me gusta pensar un poco en estas variantes que son un poco más optimistas en la relación con la salud y con poder modificar nuestro genoma, no para crear estirpes, no para hacer lo que algunos llaman mejora en el ámbito transhumanista, sino para intentar quitarnos de encima pues, algunas reminiscencias genéticas que llevamos a cuestas y que hoy en día son enfermedades y que a lo mejor en un futuro pues, podemos acabar con ellas. Claro, pero esto me lleva a pensar que dentro del tipo de sociedad en la que vivimos y cómo funcionan las cosas, quizás esto acaba siendo que hay unas olimpiadas para gente que ya está hipercreada desde el inicio para ser atleta, sin decisión. O sea, como que pasa esto de un mundo feliz, ¿no? De Aldous Huxley. De que tú te hemos creado para que seas esto, porque nos hemos dejado la pasta, o la familia, o el Estado para crear ese tipo de persona y tú no tienes elección porque tu cuerpo está diseñado para ser esta cosa específicamente. Totalmente. Por eso es muy, muy importante que tengamos una reflexión filosófica y legal respecto a estas técnicas. Yo creo que estas técnicas pueden ser muy útiles si las utilizamos con cabeza. Sin embargo, hay posibilidades que ya tenemos vetadas. Lo que te comentaba de seleccionar el sexo del embrión es algo que hoy en día está prohibido por ley. Hay muchos rumores, siempre se suele decir entre bastidores en el mundo de la reproducción asistida, tal persona en Estados Unidos lo ha utilizado. Se dice que aquí en España la reina Leticia quiso tener 2 hijas para que la transmisión de la corona, ¿no? O la jefatura del Estado recayese en una mujer y que se utilizó el diagnóstico genético preimplantacional para seleccionar 2 embriones XX.
Pero bueno, en principio esto está prohibido. También está prohibido seleccionar por aspectos que no son puramente terapéuticos. Nosotros sabemos que hay algunas variantes genéticas que pueden conferir ciertas ventajas psicosociales o que pueden predisponer en algunos ambientes a sufrir depresiones o algún tipo de problema mental un poco más serio. Entonces, todo este tipo de selecciones que no son terapéuticas están prohibidas. Y yo quiero pensar, aunque esto al final no depende de los científicos, sino que depende de toda la sociedad, que este tipo de técnicas estarán muy, muy reguladas para evitar este tipo de derivas en un futuro. Créeme que no interrumpiría esta charla, que a mí también me gusta bastante, si no fuera porque creo que te puedo hacer un favor, que es que te lleves 50 pavos por la patilla. Pero no solo eso, es que estos 50 pavos te los vas a llevar si te abres una cuenta en nuestro banco N26 con el código ELSENTIDO-N26. Es un banco digital de origen alemán que no te cobra ningún tipo de comisión por absolutamente nada. De hecho, la cuenta es de débito, así que no hay créditos, no hay nada. Puedes sacar dinero de cualquier cajero, pagar en divisas de cualquier moneda del extranjero sin que te cobren aparte y un montón más de ventajas. Te dejo por aquí abajo un enlace para que te abras la cuenta y recuerda, usa el código ELSENTIDON26 para llevarte 50 euros por usarla durante el primer mes. Y ya está, te dejo con la entrevista. Hasta luego. Pero una, por ejemplo, yo es que voy a pensar todo el rato en lo peor, ¿vale? Pero una, por ejemplo, es... Si tú tienes un país que empieza a legalizar cosas que están ilegalizadas en otro país y les da una ventaja competitiva, pon que en deportes o pon que en la guerra, ¿cuánto hasta que se empieza a hacer como, vale, o sea, claramente esto tenemos, o sea, ¿sabes lo que quiero decir? Como que se empiecen a legalizar cosas que se veían moralmente mal, como ha pasado toda la historia con armamentos, con cosas así, por el hecho de que tenga una ventaja competitiva y de decir no me quiero quedar atrás. Este problema ya lo tenemos sobre la mesa porque en 2018 Sudáfrica, que en contra de lo que muchas personas creen es el país más desarrollado de lejos de África y no es un país en vías de desarrollo, es un país muy puntero en investigación, abrió legalmente la puerta a que se modificase en el laboratorio células germinales, es decir, células que se puedan convertir en un futuro en óvulos y en espermatozoides. De momento esto lo han legalizado únicamente en el laboratorio con fines de investigación, pero ya han abierto la puerta. La siguiente pregunta que nos hemos hecho cuando esto ha sucedido es ¿qué sucedería si ahora en las clínicas de reproducción asistida en Sudáfrica se permitiese la edición de la línea germinal, la edición de óvulos y de espermatozoides? ¿Les otorgaría una ventaja competitiva ya no solo en Olimpiadas ni en guerra, sino en aspectos psicológicos o en aspectos físicos? Imagínate que somos capaces de crear cuerpos, y sabemos que hay algunos genes en los que lo podemos hacer, que tengan una resistencia física muchísimo mayor, que puedan trabajar muchísimo más tiempo. Eso crearía una desventaja biológica respecto al resto de países. Y nos preguntamos, ¿qué deberíamos hacer en Europa? ¿Qué deberíamos hacer en Occidente si de repente en Sudáfrica existen estas técnicas y se acaban llevando a cabo? Y es una pregunta muy interesante, a la par que inquietante, desde luego. Claro, pues esto es un poco como con lo de la IA, ¿no? Que es el hecho de decir, vale, la IA sabemos que tiene ciertos riesgos y que llevarlas hasta cierto nivel y empujarlo puede hacer que corramos un riesgo en cuanto a nivel cultural, a nivel político, a nivel social, a nivel tecnológico, como puede ser algo que incluso nos fracture como sociedad. Pero a la que empieza a hacerlo uno y le van las cosas mejor, los demás dicen, vale, a ver, no puedo no estar haciendo esto. Totalmente. De hecho, existe una especie de asimetría tan grande que en Estados Unidos, o sea, si se llegase a dar este caso, existiría esta asimetría, ¿no? Porque si nosotros nos plantamos y decimos no vamos a utilizar este tipo de edición genética, pero la está utilizando el resto del mundo, en un contexto tan globalizado en el que yo me puedo ir a trabajar a China y una persona de China puede venir a trabajar aquí, se crearían desigualdades laborales, no estaríamos compitiendo en igualdad de condiciones. Como hoy en día tampoco competimos en igualdad de condiciones a nivel tecnológico, pero bueno, esto es una cuestión más económica. Hay un señor en Estados Unidos que ya ha explorado esta cuestión y ha escrito un libro, se llama Hank Greeley, este señor, y ha escrito un libro que se llama El fin del sexo. Él cree que el sexo en un futuro se utilizará únicamente con fines lúdicos o con fines de ocio, por placer básicamente, pero que será tan arriesgado reproducirte mediante el coito, porque no vas a saber qué genes estás transmitiendo a tu descendencia, claro, ni qué va a salir de un embarazo natural, que nadie se reproducirá por vía sexual. Y él predice el fin del sexo un poco como el fin de la historia, ¿no?, de Fukuyama en este contexto. Y es una situación que se podría dar si no reflexionamos al respecto y si no ponemos barreras que sean prohibitivas al respecto. Claro, aquí además hay otro tema, que es
yo estuve leyendo hace poco, y corrígeme todo lo equivocado que puedo estar de esto, porque uno ya sabe, ¿no? Se pone a mirar cosas y te puede dar cualquier información. Pero empecé a ver que se están creando espermatozoides sintéticos, o se están investigando la creación de espermatozoides sintéticos y de óvulos sintéticos. Sí, esto es lo que llamamos gametogénesis in vitro o gametos artificiales también. No es que sean sintéticos del todo, sino que vienen por vías que no son naturales. Te cuento, nuestros óvulos o nuestros espermatozoides se forman a partir de células que tienen los mismos genes que cualquier otra célula de nuestro cuerpo, como puede ser una célula del hígado, que se encuentran o bien en los testículos en el caso de espermatozoides o en los ovarios en el caso de óvulos, y se convierten a lo largo de la vida o de nuestra vida reproductiva. En el caso de la mujer es más definida porque empieza la adolescencia como en el hombre, pero acaba con la menopausia, y se forman de forma prácticamente aleatoria durante nuestra vida reproductiva. Los óvulos artificiales o los espermatozoides artificiales no son otra cosa que células que nosotros cogemos de nuestra piel, que son células que están totalmente diferenciadas. Les aplicamos unos factores de Yamanaka, que son 4 moléculas que descubrió Shinya Yamanaka, que se llevó el Nobel en 2012 por este motivo, y las convertimos en células madre, que son células que se parecen mucho a las células que teníamos en nuestro cuerpo cuando éramos embriones. ¿Qué tienen estas células que no tiene ninguna otra célula de nuestro cuerpo? Que se puede convertir en cualquier célula de nuestro organismo. Hoy en día tenemos terapias. Durante mucho tiempo, pues en París hemos estado investigando cómo coger células de la piel, convertirlas en células madre con estos factores de Yamanaka y diferenciarlas en células que produzcan insulina para poder trasplantar a gente con diabetes. Esto es muy útil. Lo podemos también diferenciar, y ya se ha hecho y se hace, en células de la retina para trasplantar a personas que tienen problemas de ceguera. Pero ¿qué sucedería si lo diferenciamos en óvulos o en espermatozoides? Que estamos ampliando nuestra vida reproductiva al máximo. Podríamos conseguir óvulos de mujeres que ya han pasado su edad reproductiva, que están más allá de la menopausia, y esto no tiene por qué ser malo, pero te voy a empezar a poner ejemplos que vas a ver que conforme vayamos estirando el chicle, a lo mejor ya te empieza a dar un poquito de vértigo. Nos hemos extendido la vida reproductiva por detrás. Podemos hacerlo también por delante. Un niño que sea prepuberal, podría obtener espermatozoides, se podría obtener óvulos de niñas que todavía no tienen la menstruación. Podríamos obtener óvulos y espermatozoides de personas que ya han fallecido, porque solo necesitas acceder a células de su piel. Podríamos convertir óvulos a partir de hombres que puedan producir óvulos, o mujeres que puedan producir espermatozoides. Esto en ratones es algo que sí que se ha hecho. Y esto a lo mejor permitiría a las parejas del mismo sexo reproducirse biológicamente. Hay un filósofo australiano, se llama Julian Savulescu, que dice que esto permitiría acabar con la infertilidad social de las parejas homosexuales. Que las parejas homosexuales son infértiles a nivel social, porque biológicamente no pueden reproducirse, pero con esta técnica a lo mejor tenemos la obligación de utilizarlas para que parejas gays y lesbianas se reproduzcan. Al menos si tenemos clínicas de reproducción asistida en España para parejas heterosexuales. Claro, pero aquí entonces falta un factor, que es dónde se gesta. Porque aquí habría que usar... O sea, ¿cómo estamos en el tema de matrices artificiales, de úteros? Claro, esto para las parejas lesbianas no hay ningún problema, porque una de las dos puede gestarlo sin ningún problema. La complicación aquí aparece para las parejas gays, en las que ninguno de los dos puede proveer un útero para llevar a cabo la gestación. Entonces se ha hablado de la ectogénesis, que es lo que tú comentas. Utilizar úteros artificiales que estén fuera del cuerpo de la mujer para poder gestar al bebé. De momento esto se ha ensayado únicamente con animales de laboratorio. Con cabras se ha utilizado para animales que son un poco pretérmino, es decir, a lo mejor en personas en un futuro se podría utilizar un modelo similar a este que se ha utilizado en cabra con bebés 7-mesinos o bebés que han nacido alrededor de la semana 25 en vez de la semana 40 o 41. La idea es que en un futuro estas técnicas se puedan utilizar desde el mismo momento de la concepción, aunque de momento esto es ciencia ficción, es algo que se puede predecir que llegará algún día si todo el desarrollo sigue así. Con las herramientas que nosotros creemos teóricamente es posible. Luego falta ver que a nivel de ingeniería y a nivel técnico esto se alcance. Pero de momento el tema de los úteros artificiales se plantea únicamente pues, para bebés que son muy, muy prematuros. Pero la idea es que esto en algún momento se pueda expandir también a la gestación desde el momento de la concepción. Pero esto no está libre tampoco de ningún problema. Hay muchísimas voces, sobre todo desde el mundo del feminismo,
que dicen lo siguiente: si nosotros estamos instrumentalizando la gestación, en el fondo lo que estamos haciendo, pensando que puedo gestar a mi bebé en una máquina encima de esta mesa, es dos cosas. Primero, decir que mi pareja o la mujer la madre de mis hijos no es más que un objeto que está haciendo una mera transacción biológica, es instrumentalizar a una persona más que verla en un fin en sí misma. Y el segundo aspecto es que se está despojando de una libertad biológica que privilegia a la mujer, porque nosotros en nuestra sociedad damos muchísimo valor a la vida, sobre todo por este componente místico del origen que desconocemos, y el embarazo es algo que está muy bien visto en nuestra sociedad. Por suerte nosotros ahora tenemos muchísimas ayudas al embarazo, sobre todo en sociedades occidentales donde la fertilidad está cayendo en picado. Entonces, todas estas filósofas feministas y filósofos feministas, por supuesto, lo que comentan es que sería algo un poco perjudicial para la mujer el hecho de que consigamos hacer en una máquina lo que ellas están haciendo de forma natural. Pero a la vez también veo que una cosa que pasa mucho dentro de parejas homosexuales, que son los vientres de alquiler, sería algo que esto de alguna manera sustituiría y terminaría con esto, que también tiene unas implicaciones morales complejas. Claro, aquí el problema principal es que nosotros podemos pensar que esto va a acabar con los vientres de alquiler y seguramente acabaría con ellos. Sin embargo, desde el punto de vista ético, nos tenemos que preguntar si los vientres de alquiler deberían simplemente prohibirse. Es simplemente como decir, bueno, tenemos un problema con la drogadicción, pues y sabemos que la drogadicción activa unas vías neuronales, vamos a intentar pues fomentar la ludopatía porque es menos tóxica para el organismo y activa las mismas vías neuronales. A lo mejor es que la otra alternativa no es la más idónea, ¿no? Y hay muchos filósofos que hacen precisamente este tipo de comparación, drogadicción y ludopatía. Bueno, para tu cerebro es mejor la ludopatía, pero es que a lo mejor tampoco es la alternativa preferible. ¿Cómo está a día de hoy delicada la filosofía con la ciencia dentro del ámbito académico? O sea, porque veo que cuando empiezan a aparecer estas cosas y cada vez más los avances que hacemos es como muy romper con cosas que dábamos por sentados, ¿no? Creo que esta exponencialidad a la cual crecemos nos lleva a que cada vez las fronteras de lo que nos parece correcto e incorrecto se difuminan más. Entonces, ¿ha habido un cambio dentro de la academia? Ahí ha habido un cambio, sobre todo desde finales de los años 80, con todo este tema del aborto y que empieza ya la reproducción asistida. En el 76, si mal no recuerdo, nace Louise Brown, la primera bebé que nace por reproducción asistida, por fecundación in vitro. La filosofía, sobre todo la filosofía práctica, la ética, se acerca muchísimo al mundo científico y yo creo que los científicos colaboramos muy bien con los filósofos. Sin embargo, todo esto es muy idílico, ya que ahora te voy a contar cuál es el problema. Estamos totalmente desconectados tanto de la sociedad, por eso es tan necesaria la divulgación, como de los ámbitos gubernamentales. A nosotros nadie nos pregunta cuando aparece una nueva técnica si alguien ha explorado normativamente si es ético que esa técnica sea legal o que no lo sea. De hecho, cuando te he comentado el experimento este que acabó produciendo el nacimiento de Lulu y Nana en China, el científico que hizo este experimento acabó en la cárcel, pero no acabó en la cárcel porque fuese legal lo que estaba haciendo, porque lo que había hecho se encontraba en un vacío legal. No hay ninguna ley en China, como no la hay en España, que te prohíba editar genéticamente un embrión. Al menos en ese momento, en 2019. Ahora sí que se ha aplicado una moratoria a nivel europeo, pero en ese momento no había. Entonces, este señor fue a la cárcel y estuvo 3 años en la cárcel, ya ha salido y está investigando de nuevo por malversación de fondos y porque no hubo un consentimiento informado de los donadores de estos óvulos y de estos espermatozoides. No hubo cierta transparencia con el resto de médicos y con los pacientes que estaban involucrados. Pero realmente no cometió el mero hecho en aquel momento de editar embriones en China, no implicó ningún tipo de ilegalidad. Entonces aquí sí que hay cierta separación, si lo queremos ver de esta manera, entre el mundo gubernamental o el mundo de la sociedad y la cuestión un poco más académica. Fíjate que la barrera entre la academia y la sociedad, yo creo que poco a poco, con divulgación, la estamos consiguiendo romper y hay muchísima gente que está informada, gracias a programas como los que hacéis vosotros, ¿no? Que lleváis la voz de científicos como yo a todo el mundo. Pues esto es increíble y es una oportunidad muy buena para poder vivir el siglo XXI con todas sus consecuencias. Sin embargo, a nivel político sí que tenemos una brecha increíble. Ahora en España, para que te hagas una idea, te voy a comentar una cuestión que también ha caído en un limbo legal, que está estudiada a nivel académico, pero que a nivel político nadie sabe cómo gestionarla porque ha sido totalmente novedosa. En Palma de Mallorca, en diciembre de 2023, se gestó el primer bebé que tiene 2 madres biológicas.
Esto es con una técnica que utiliza un dispositivo en el que hay una mujer que dona un óvulo, se fecunda con un espermatozoide de un donante y esa mujer se introduce un dispositivo en la vagina que lleva el óvulo y el espermatozoide y dentro de su cuerpo se lleva a cabo la fecundación. ¿Qué sucede? Que durante la gestación hay dos fases. La fase preimplantacional, el embrión está flotando en el útero y a partir de los 10, 12, 15 días el embrión se implanta en el útero, se forman vasos sanguíneos, la placenta, la matriz, etc. y se lleva a cabo el resto de la gestación. Pues cuando se llegó al día 9, esta mujer, entre el día 5 y el día 9, esta mujer se retiró, con ayuda de un médico por supuesto, el dispositivo y los embriones que se habían fecundado dentro de su cuerpo se transfirieron a su pareja. Era una pareja de mujeres lesbianas. Ese embrión se implantó en el útero de su pareja y desarrolló el resto de la gestación durante 9 meses. ¿Qué sucede? Que en España, a nivel legal, únicamente se considera madre a la mujer que va a parir ese bebé. Entonces, legalmente hay un problema porque es un bebé que tiene material genético de una madre que ha sido gestado por esa madre, pero a su vez ha sido parido por otra madre que es la madre legal. Entonces, cuando llegan estas situaciones, aparecen las noticias, muchas veces los gobiernos se llevan las manos a la cabeza porque no saben cómo legalizar esto, no saben cómo legislarlo. ¿Podemos quitarle ahora derechos a la madre genética que no ha parido al bebé? Pero tiene su carga genética igualmente. O sea, si tú le hicieras un test al bebé, saldría que es hijo de esta persona. Saldría que es hijo de la donante del óvulo y no de la mujer que lo ha parido. Vale. Entonces, aquí tenemos muchísimos problemas. ¿Qué sucede si de repente le quitan la custodia por lo que sea a esa mujer? En un futuro se divorcian, no es la madre legal y esta mujer descubre, o ese bebé descubre que tiene una mutación genética que es hereditaria. La madre a lo mejor tiene la obligación o el derecho de decirle a su hijo que tiene esa mutación, que tiene su carga genética y que debe hacerse pruebas para evitar en un futuro un cáncer. Y sabemos que hay cientos, si no miles, de enfermedades de este tipo. Entonces el gobierno se lleva las manos a la cabeza y no sabe qué hacer cuando nosotros en el mundo académico ya tenemos herramientas porque estas cosas ya se han estudiado. Claro, pero entonces ¿no es el mismo caso que con los vientres de alquiler? Es una cosa parecida, lo que pasa que en los vientres de alquiler aquí hay un problema. En España está prohibido. Entonces, normalmente la gente lo que hace es turismo reproductivo y lo que hace es, cuando tiene sus hijos fuera de España, los introduce en el país, por decirlo de alguna manera, y se lleva a cabo una especie de contrato legal similar al de la adopción. Vale. Pero entonces, dentro de esto, o sea, las implicaciones legales, está claro que porque por este proceso de la adopción, ¿no? Ya pasan a ser los tutores legales, los padres no biológicos, ¿no? O al menos la madre no biológica, ¿no? Porque exacto. Bueno, por esta es la cuestión, pero porque la carga genética es del óvulo de la madre que luego se lo queda y que lo adopta dentro de esa vacío legal, ¿no? Podría ser de cualquiera de las dos, sí, sí. Entonces, claro, podemos tener el caso de una madre genética y dos madres gestantes, porque la primera mujer también lo ha gestado. Sin embargo, hay un poco de polémica también con este tema de la gestación, porque claro, en un embarazo de 40 semanas, tú lo estás gestando una semana, por decirlo de alguna manera. Pero ese dispositivo, si tú lo dejases encima de la mesa, también cumpliría con esa gestación. Entonces, ¿realmente podemos considerar, aquí hay muchísima polémica, ¿podemos considerar que esa madre gestante realmente ha gestado algo? Pero espérate, ¿cuánto tiempo puede ese dispositivo gestar de forma independiente? 5 o 6 días. El mismo tiempo que lo tiene la madre introducido en su vagina. Entonces es como si tuvieras una pecera dentro de tu cuerpo. Exacto. Pero tú no estás aportando material genético. Si el óvulo es tuyo, sí. Y si el óvulo no es tuyo. Si el óvulo no es tuyo, no. Exacto. Vale. Claro, entonces es que claro, es muy complejo. Es un tema muy complejo. Es muy complejo porque entonces vale, tú tienes esto dentro del cuerpo. Sí que está dentro de tu cuerpo pasando, pero no es tu cuerpo el que está haciendo que eso suceda. No, claro que no. En esos 5 días. No, por supuesto. Tu cuerpo no está haciendo nada, realmente. Claro, simplemente es como ponerte una mochila, pero la llevas dentro. Claro, tu cuerpo está haciendo de recipiente del dispositivo que realmente está gestando. Que ya es un recipiente en sí mismo. Efectivamente. Vale. O sea, tu cuerpo está haciendo de el Porexpan que recubre la tele que te viene en una caja. Por decirlo de alguna manera, claro. Vale, yo soy así de burdo, ¿vale? Como sí. Pero claro, esto que comentas es muy interesante porque yo soy de los que cree que realmente no se podría considerar madre, aunque esto es muy polémico y aquí cada científico te dirá una cosa distinta. Yo creo que a lo mejor no se le puede considerar madre gestante o madre biológica si no es su óvulo,
Porque claro, ese dispositivo, si lo dejamos aquí, encima de la mesa, se va a gestar igual. Pero entonces, claro, ¿por qué llamamos madre biológica a cualquier madre que ha adoptado un hijo de un vientre de alquiler? ¿Por qué hablamos de nietija de Ana Obregón, por ejemplo? Ajá. Si Ana Obregón no ha participado biológicamente en ese proceso. No ha puesto sus óvulos. No ha puesto ni su óvulo ni lo ha podido gestar. O sea, tú serías la madre biológica si hubieras aportado el óvulo. Ponle. Serías la madre genética, sí, que es un tipo de madre biológica. Sí, sí. Vale. O sea, madres biológicas pueden ser dos tipos. La madre... claro, y más cuando vayamos ampliando esto, ¿no? La madre genética, que es quien da el óvulo, y la madre gestante, que es quien lleva a cabo la gestación hasta el parto. Y ambas serían madres biológicas. Ambas serían madres biológicas. En una gestación normal, la madre biológica y la madre genética es la misma persona, pero con técnicas de reproducción asistida, todo esto se descuajaringa un poco, por así decirlo. Podemos empezar a separar estos distintos conceptos. Claro, pero entonces Ana Obregón no es ninguna de esas cosas. Realmente, Ana Obregón no es ninguna de estas cosas, y aquí llega una cuestión muy importante que, sobre todo desde la filosofía española, estamos tratando de defender. La maternidad no es otra cosa que una cuestión social. Y esto pasa con muchísimas personas. Vemos aquí a muchísimas personas que, por lo que sea, no los ha podido criar su madre biológica y los ha criado su abuela u otra persona, y cuando muere esa persona dicen, es que siento que se ha muerto mi madre. O en España, por ejemplo, la adopción es algo bastante común. Entonces, al final, lo que abogamos, o lo que yo creo que acabará sucediendo, independientemente de si lo defendemos o no, porque será lo más fácil a nivel legal, es que la paternidad y la maternidad será una cuestión de contrato. Esto permitirá muchas otras posibilidades biológicas. Hoy en día, en España vemos con muy malos ojos la gestación subrogada, porque implica una especie de mercantilización. Yo te pago para que tú gestes. Pero hay otros tipos de gestación subrogada que no tienen por qué ser un vientre de alquiler, que es la gestación altruista, que sucede si mi pareja no se puede quedar embarazada, pero su hermana sí. Y su hermana decide gestar el embrión que viene de su óvulo y de mi espermatozoide. No le estamos pagando, lo está haciendo de forma altruista. Porque luego cuando nazca, la madre legal en España sería mi cuñada, si realmente no va a ser quien vaya a criar al niño y quien vaya a tener una responsabilidad social. Claro, la carga genética además tampoco va a ser de ella, va a ser de la hermana que no puede gestar que le ha dado el óvulo. Sí, muchas veces cuando hablamos de embriones pensamos en la carga genética, en quién lo gesta, cómo se gesta, cuánto tiempo pasa en el útero de una mujer, si está en un dispositivo o en otro, pero al final nos olvidamos que ese embrión, si todo va bien, se va a convertir en un niño o en una niña, y tú vas a tener una responsabilidad sanitaria, vas a tener que decir cosas muy importantes, si lo vacunas o no lo vacunas, que eso va a ser crucial en su vida y en su supervivencia. Cómo lo educas, vas a tener que darles unos recursos, que seguramente los recursos de los que disponga vayan a predecir su éxito económico mucho más que sus genes. Su esperanza de vida va a depender más del código postal que de su genética. Y todas estas son cuestiones sociales. Por lo tanto, muchas veces miramos a la biología, pero realmente la cuestión de la maternidad y de la paternidad sabemos que es un aspecto social. Claro, bueno, de hecho también pasa con gente que o su padre o su madre ha abandonado el núcleo familiar, o porque se ha muerto, o porque se ha pirado, y otra persona ha ocupado ese lugar, ¿no? Ha habido una padre o madre postizo que llamamos, ¿no? Padrastro, y esa persona se ha convertido, o sea, es a quien consideran más. Y a nivel social ha hecho de padre o ha hecho de madre. Claro, pero además también que la otra persona siga existiendo, pero está fuera de la peli porque no ha querido formar parte de esa crianza. Y la gente que ha vivido eso considera más a su padre o a su madre, la persona que se ha quedado a acompañarle en la vida, que esta persona que puso los genes. Totalmente. Esto es lo que argumentan, yo no estoy especialmente a favor de este tipo de argumento, pero esto es lo que argumentan los filósofos que están a favor de la clonación. Que lo que te dicen es que al fin y al cabo la maternidad y la paternidad es algo social y que la carga genética es un poco independiente de este aspecto. Porque, ¿qué es de lo que no estáis de acuerdo? ¿De la clonación o del argumento? Yo creo que este argumento sí que es sólido, y de hecho este argumento nosotros o gente que estamos dentro de la misma rama filosófica o bioética lo defendemos bastante para justificar que a lo mejor sí que yo puedo seleccionar mis embriones in vitro, o que no deja de ser mi hijo porque no sea mi espermatozoide, si yo no puedo tener hijos y un donante es el que le da el espermatozoide a mi mujer para hacer una fecundación in vitro. Y yo creo que este argumento es muy sólido para este tipo de cosas, pero la clonación cae por su propio peso en otras cuestiones. En el fondo, hay gente que dice que clonar no es reproducirse, sino reproducirse, porque no implica una mezcla de tus genes con los de otra persona, y que tú en el fondo, cuando estás intentando clonarte o quieres clonarte, tienes un determinismo genético, es decir, tienes una percepción sobre tus propios genes por la cual crees que va a existir un tipo de relación biológica más íntima, cuando no tiene por qué ser así. No va a dejar de ser menos hijo mío
porque tenga mis genes o porque lo haya adoptado. Claro, pero entonces, ¿cuál es la parte para ti moral más complicada dentro de la clonación? Para mí, el principal problema de la clonación es la intencionalidad. ¿Qué intención tenemos para clonar que no podamos utilizar por otros medios de reproducción asistida? Si yo realmente quiero reproducirme porque tengo un tipo de infertilidad muy grave, vamos a suponer que yo he nacido con un defecto genético que hace que yo tenga problemas en el desarrollo y sea un hombre sin testículos. No voy a poder obtener espermatozoides de ninguna manera, pero de ninguna manera. Yo puedo recurrir a un banco de esperma, mi pareja puede recurrir a un banco de esperma y obtener esperma de un donante, si quiero que sea anónimo o si quiero que sea algo pues, por cuestiones sociales más cercano a mí, pues puedo recurrir a un donante que sea un amigo, un conocido, cualquier persona. Por esto no hay ningún tipo de problema. Y luego el segundo problema que tiene para mí la clonación es que es redundante genéticamente, es endogámico. Nosotros hoy en día, cuando hacemos técnicas de edición genética o terapias de edición genética, ahora se acaba de aprobar una por 2 millones de euros, que también es un problema muy, muy gordo, es la terapia, una de las terapias más caras hasta ahora. Es una terapia en la que nosotros insertamos un gen en los ojos de un paciente que tiene una mutación. Esta mutación hace que sus células del globo ocular, de la vista en general, mueran, y si introducimos, inyectando directamente en el ojo, una copia correcta de este gen, estas personas son capaces de recuperar la visión, o al menos de no perderla hasta quedarse ciego. Entonces, claro, se puede intervenir en etapas muy tempranas y esto es muy positivo para que estas personas no desarrollen esta enfermedad. Pero ¿de dónde sale este gen? ¿De dónde sale la información del gen correcto? Sale de cada una de las variantes que hemos ido viendo en personas que no tienen esa patología y que sabemos que ese gen funciona correctamente. Si ahora todos empezamos a reproducirnos mediante clonación, vamos a perder ese pool genético en un futuro y vamos a estar menos preparados a futuras pandemias o a futuros problemas, ya no a nivel infectivos, sino a nivel biológicos. Vamos a tener muchas más dificultades para tener ese pool genético y sobrevivir a ello. Esto también sucede con los gametos artificiales. Una de las técnicas que no hemos comentado es si yo hago óvulos y espermatozoides sintéticos, como comentábamos, ya no solo mujeres menopáusicas o personas que hayan fallecido, sino que yo voy a poder obtener de las células de mi piel un esperma, un óvulo, fecundarlo. Yo soy un hombre, ¿vale? Pero si fuese una mujer, podría obtener un esperma, un óvulo y reproducirme conmigo misma. No sería un clon porque nuestros genes se barajan entre ellos cuando hay una especie de recombinación genética que llamamos. Estos genes se barajan entre ellos y se reparten al azar entre óvulos y espermatozoides, y eso es lo que hace que tú te puedas parecer un poco a tu hermano o a tu hermana, pero no seáis idénticos, que no seáis gemelos si habéis nacido en momentos distintos. Entonces no sería un clon idéntico a mí, tendría su propia identidad biológica, pero genéticamente se parecería mucho a mí. No habríamos introducido ninguna variante nueva. Y si esto se produce durante muchas generaciones, estamos cayendo en endogamia. En la Casa Real saben muy bien que la endogamia no es nada positiva, y ese es el segundo problema que yo le veo a la clonación, por decirlo de alguna manera, que perdemos patrimonio genético. Claro, ¿tú quieres decir entonces con esto que cuanto más diversa es la piscina genética de una especie, más se puede asegurar su supervivencia o su desarrollo a largo plazo? Totalmente. De hecho, nosotros en conservación animal es muy importante y se hacen muchísimas campañas para salvar al rinoceronte blanco de Sumatra. Pero sabemos que cuando quedan 20 ejemplares, esa población ojalá se recupere, pero va a tener muchísimos problemas para tirar adelante en su ecosistema de aquí a 100 años, incluso si se recupera. Y a nosotros nos pasa una cosa un poco parecida. ¿Qué sucede? Que alguien podría decir, bueno, pero esta visión es un poco egoísta, porque yo, por ejemplo, que soy diabético, funciono por decirlo de alguna manera, con una bomba de insulina que me va administrando automáticamente insulina en mi cuerpo. La función de mi páncreas la hace la bomba de insulina. Entonces alguien podría decir, bueno, tú biológicamente no deberías reproducirte. Si hubieses nacido hace 200 años, te hubieses muerto con 13 años cuando te detectaron la enfermedad y tus genes no formarían parte del patrimonio genético de la humanidad hoy en día, en el siglo XXI. Pero como tenemos herramientas, pues no vamos a dejar que te mueras. Y no vamos a impedir que te reproduzcas porque tus genes no sean los mejores o los más adaptados para futuros desafíos biológicos, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que en nuestra época, en la que yo puedo ver si tú tienes un gen favorable y modificármelo yo o administrárselo a una persona, nuestro patrimonio genético es más importante que nunca. Y es muy importante que tengamos muchísimas variantes. A mí me gusta hablar del caso de un señor que se llama Eros Mantirranta. A este señor lo acusaron de dopaje en los años 60 porque ganó, creo, lo voy a decir muy de memoria, pero una cosa muy exagerada, como 4 medallas de oro seguidas
en las Olimpiadas de Invierno, en el año 67 o por ahí. Este deporte, y estoy hablando de cabeza. 4 años seguidos ganó. No, en la misma semana, en 4 competiciones distintas. En 4 tipos distintos de deporte. Ganó en el mismo deporte, era esquí de fondo, pero ganó, creo que un día fue la carrera de fondo de 2 kilómetros, luego la de 5, la de 20 y la de 60, todo en la misma semana, cuando muchos participantes ni siquiera corrían las 4 competiciones a la vez. Ajá. Y bueno, siempre se había entendido que este señor de origen finlandés se dopaba. Este señor fue muy, muy longevo. De hecho, creo que falleció como hace 10 años y ganó en los años 60. Entonces, a partir del año 2004 o así, cuando ya sabíamos secuenciar genomas, dijo, yo, por favor, os puedo asegurar que no me he dopado en ningún momento. Miradme los genes a ver si hay algo. O sea, él mismo acudió y dijo, miradme los genes porque estoy seguro que hay algo. Yo nunca me he cansado haciendo esquí de fondo y estoy seguro que tengo algo especial, algo biológico, no sé si están los genes o dónde está, pero yo nunca me he dopado. Y llevo 40 años desprestigiado, por favor, limpiad mi nombre. Claro. Las personas que habían empezado a difamar contra él ya habían fallecido y todo, pero él quería salvaguardar su honor. Claro. Eso dice muchísimo de lo tranquilo que él estaba. Y efectivamente encontraron una variante genética ultra rara, que de momento se ha visto como en 20 personas en todo el mundo, en el receptor de la eritropoyetina, EPO, que seguro que te suena muchísimo del ciclismo. Es esta molécula que los ciclistas a veces se inyectan en dopaje. Lance Armstrong se ha hecho muy famoso por esto, otros, Pantani. Este señor, el receptor de esta molécula lo tenía mutado y funcionaba al doble de velocidad que en una persona normal. El receptor de eritropoyetina básicamente lo que hace es capturar oxígeno en el músculo y en cualquier órgano para que el músculo se contraiga y se dilata. Claro, si capturas el doble de oxígeno, te cansas muchísimo menos, tu músculo puede actuar durante muchísimo más tiempo, cansándose la mitad, por decirlo de alguna manera. Claro. O sea, estás dopado, pero de cuna. Claro, exacto. ¿Qué sucede? Que si nosotros en un futuro necesitamos esta variante genética por lo que sea, pues ya sabemos qué información genética hay para poder hacer individuos que se cansen menos. No estoy pensando ni mucho menos en individuos que queramos que corran más, que ganen las Olimpiadas, pero no sabemos qué condiciones ambientales va a haber en un futuro, no vamos a saber si la disponibilidad de oxígeno va a ser la misma que actualmente y a lo mejor, o si queremos colonizar otros planetas, y a lo mejor en un futuro necesitamos astronautas a los que yo les pueda introducir el gen del receptor de la EPO del señor Eros Mantirranta para que puedan hacer un viaje a Marte y vivir allí. ¿Pero esto se lo puede hacer alguien que ya ha nacido, ya está vivo, ya está desarrollado y es adulto? Sí, de hecho es un poco lo que te comentaba de estas personas que se les transmite el gen por transferencia genética en una célula muy concreta. Claro, cuando nosotros hacemos esto en el embrión, como el embrión tiene pocas células, yo puedo transmitir este gen a todas las células y me aseguro que cuando se desarrolle en un bebé, todas las células del bebé, o casi todas, van a tener ese gen. En una persona adulta esto es imposible. Pero, ¿qué hacemos? Con las personas que tienen el problema en la visión, no corregimos el gen en todo su cuerpo, porque ese gen en el hígado no hace nada, en el cerebro tampoco. Utilizamos únicamente la transferencia de este gen en el ojo. Pues si a lo mejor una persona necesita unos brazos más fuertes, a lo mejor, me lo invento, se le puede transferir este gen únicamente a las fibras musculares del brazo, de la pierna. Esto sucede también... Ya no vamos a hablar casos futuristas de astronautas ni demás. Personas que sufren una enfermedad letal en los músculos que es distrofia muscular de Duchenne. Personas que pueden hasta morir porque es una distrofia de los músculos en todo el cuerpo. Se intenta, de forma todavía en ensayo clínico muy experimental, inyectar en el músculo, en los músculos principales del cuerpo de estas personas, la copia correcta del gen de la distrofina, que es el gen que ellos tienen mutado. Vale, entonces con esto tenemos resultados favorables. Todavía no tenemos resultados favorables en todo el organismo, porque claro, son muchos músculos, pero sí se ha visto que cuando se utiliza en una fibra muscular, esa fibra sí que puede recuperarse. Claro, el problema es intentar hacerlo en un número suficiente de músculos para que el paciente pueda caminar o pueda hacer vida normal. Pero a nivel celular, por decirlo de alguna manera, sabemos que funciona. Quiero volver a algo que estabas comentando antes, que es el tema de la endogamia, que has comentado, ¿no? La familia real lo sabe bien, tal. ¿Por qué hay esta cuestión con la endogamia? Porque se ha visto en muchos casos a lo largo de la historia, ¿no? Incluso comunidades enteras que son endogámicas y empiezan a tener un montón de problemas de salud, sobre todo también problemas mentales. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a una cuestión de dominancia o recesividad, entre otras cosas. Nosotros heredamos la mitad de nuestros cromosomas de nuestro padre y la mitad de nuestra madre. Es decir, tenemos 23 pares de cromosomas, pero de 46 en total, pero nosotros del cromosoma número 2, por ejemplo, tenemos 2 copias. Somos diploides, la de nuestro padre y la de nuestra madre. ¿Qué sucede? Que nosotros no tenemos un único gen, sino que tenemos 2 genes.
Entonces vamos a suponer el gen este de la visión. Este gen puede tener dos tipos de comportamiento, simplificándolo mucho, dominante o recesivo. Dominante significa que yo de mi madre voy a heredar una versión A y de mi padre voy a heredar una versión B. Si la copia A es dominante, significa que da igual la información que exista en el gen B de mi padre, que yo voy a expresar la información únicamente del gen de mi madre. Sin embargo, si una variante es recesiva, significa que yo necesito tenerla en los dos genes, tanto en el de mi padre como en el de mi madre, para que se exprese. Entonces, ¿qué sucede? Que todos tenemos variantes que son tanto dominantes como recesivas. Pero cuando nosotros nos reproducimos entre nosotros, dentro de una misma familia, las variantes recesivas normalmente no encuentran su oponente, su versión dominante que se pueda imponer. Y si ese gen codifica por una característica que pueda ser negativa, como por ejemplo una mutación en el factor 8 de coagulación que produzca una hemofilia con hemorragias severas, que esto es algo que ha sucedido en la familia real, si no tengo ninguna copia dominante, ningún gen A del factor 8 de coagulación y yo heredo de mi padre el factor B y de mi madre, que es su prima, el factor B, porque como son primos comparten muchos genes, yo voy a acabar desarrollando una hemofilia, padeciendo una hemofilia, porque no tengo ningún gen que vaya a contrarrestar el efecto negativo de ese factor 8 de coagulación que está mutado. ¿Esto qué sucede? Que en la sociedad es muy difícil que tú, por estadística, acabes reproduciéndote con una prima quinta tuya. Es muy difícil. Entonces, normalmente, aunque dentro de una familia existan variantes recesivas, es mucho más improbable que acaben coincidiendo en la población. ¿Que coinciden? Sí, pero son casos estadísticamente muy, muy anómalos. ¿Es algo que estudiáis cuando estáis dentro de la parte genética de biología y tal, y cuando llegas a estos lugares, las familias reales del mundo se suelen estudiar por esto? Sí. De hecho, en la asignatura de Genética 1, que das el primer semestre en la facultad, se pone el caso de, soy muy malo para los nombres, de la reina, no sé si Isabel o Victoria de Gran Bretaña, que es, en el caso de las familias reales europeas, se dice que un poco la abuela de Europa, ¿no? Porque enchufó un nieto con un zar o una nieta con un zar, otro con el rey de Francia, no sé bien la historia, pero la familia real rusa se extinguió por una mutación originada, al menos que nosotros sepamos, en esta reina inglesa. Y que luego dentro de su propia endogamia hizo como se fue... Exacto, debido a la endogamia, el hecho de esta variante se transmitió entre su descendencia. Si tú pones a tu descendencia que ha heredado esa mutación a reproducirse entre ellos, aumentas las posibilidades de que los dos genes recesivos se den entre ellos y aparezcan estas mutaciones. ¿Hay leyes al respecto de la reproducción endogámica a día de hoy? No tenemos leyes todavía, pero sí que se está planteando esto sobre todo en los países nórdicos, en Dinamarca y en Suecia, por dos cuestiones. La primera es por cuestiones sociales. Se ha visto que en estos países hay clanes familiares que intentan casar a sus descendientes entre hermanos o entre primos para asegurar un poco el clan familiar. Esto pues en algunos tipos de etnias sí que sucede. Y en Dinamarca y en Suecia sobre todo lo que sucede es que tenemos que pensar en estos países como algo históricamente muy, muy distinto a lo que es España o a lo que es el Mediterráneo. En Suecia, en la parte de Laponia, existen pueblos que a lo mejor tienen 200 habitantes y el pueblo vecino está a 100 kilómetros. ¿Y quién va de tu pueblo al pueblo vecino en un país donde hace 200 años tus máximas eran de 12 grados en verano? Entonces todo el mundo se reproducía entre ellos y se ha visto que hay muchísimas etnias y muchísimas poblaciones, sobre todo en general en Escandinavia, pero sobre todo en Suecia, en las que se han heredado muchas mutaciones de este tipo y han acabado produciendo enfermedades que únicamente se han descrito en estas poblaciones. No solo en Suecia, esto también pasa pues en Estados Unidos, con los apalaches, con los navajos, en general con las poblaciones de nativos que los estadounidenses de ahora han metido en reservas y obligan, entre comillas, a que se reproduzcan entre ellos. No obligan, pero fuerzas un poco a que se reproduzcan entre ellos si quieren mantener su etnia y su estilo de vida. Entonces sí que sabemos que hay muchísimas enfermedades que tienen una incidencia 15 veces superior en apalaches o en navajos que en el resto de estadounidenses. O sea, es algo que está bastante más extendido de lo que yo pensaba por el mundo. Sí, por supuesto. De hecho, hay una enfermedad que se llama... Seguro que la conoces por el nombre típico, que es el de niño burbuja. Estos niños que sí, hay muchas películas que tienen que vivir aislados por completo. Esta enfermedad se llama inmunodeficiencia severa combinada.
Básicamente es una mutación o distintos tipos de mutaciones en las células de nuestro sistema inmunitario. Estas células de nuestro sistema inmunitario no pueden sobrevivir debido a esta mutación y son personas que viven completamente inmunosuprimidas porque no tienen células que vayan a ser capaces de defenderlos de una infección. Y tampoco son personas que se puedan vacunar porque nuestras vacunas actuales, o la mayoría de ellas, lo que hacen es activar tu sistema inmunitario. La vacuna de ARN mensajero del COVID no es un microchip, es una forma de entrenar. ¿No? Joder. ¿Y por qué soy magnético, tío? ¿Me lo puedes explicar? Porque se me engancha. Yo he notado un poco de... Sí, tío. Joder. Estas vacunas lo único que hacen es entrenar a nuestro sistema inmunitario para que reconozca algo que antes no reconocía y lo ataque. Pero claro, si no tienes sistema inmunitario, no puedes entrenarlo para que ataque. Y como estas poblaciones se reproducen mucho entre ellos, pues acaban con una incidencia mayor de este tipo de enfermedades. Y en Estados Unidos casi todos los ensayos clínicos con terapias para intentar corregir la inmunodeficiencia severa combinada incluyen específicamente a niños y a niñas de poblaciones apalaches y navajas. Quiero ver otra cosa para cerrar el bloque reproducción, el momento de la reproducción en sí, que es evidentemente uno de los discursos más planteados y más debatidos y más a nivel moral, político, religioso y lo que sea, que es la cuestión de la interrupción del embarazo, ¿no? Del aborto. Aquí vino hace poco Juan Manuel de Prada, no sé si conoces, escritor, gran escritor español. Sí. Él es creyente, practicante, y él lo que nos decía era... que su visión respecto al aborto era que estamos tomando una decisión moral sobre algo y creando una especie de eufemismo sobre algo que es matar. O sea, él considera que que interrumpir un embarazo es un eufemismo a matar algo que está vivo, simplemente que como sociedad hemos decidido que esa muerte está por debajo de la vida de la persona que está viva y de su desarrollo personal y lo que quiere hacer, ¿no? Pero que no asumir eso como que estamos matando es no ser honestos con nosotros mismos. Entonces yo te voy a preguntar, ¿esto es matar realmente? Todo el debate que hay alrededor del embarazo se puede resumir en una pregunta. ¿Qué es un embrión humano? Entonces, todo lo que dice Prada es cierto si asumimos la premisa de que el embrión humano es una vida humana que desde el momento de la concepción, en el mismo momento en el que un óvulo y un espermatozoide se unen, allí hay un ser humano. Esto es lo que asume Prada. Esta premisa es la que ha defendido por activa y por pasiva la Iglesia Católica y otro tipo de religiones. Y es una premisa que se desprende de una forma muy lógica. Todo lo que ha dicho Prada es sólido a nivel filosófico si asumimos esa premisa. ¿Pero qué sucede? Que no todo el mundo asume la premisa de que el óvulo y el espermatozoide en el momento en el que se unen es un ser humano o es vida humana a nivel de persona. Nosotros, nuestro código deontológico no lo reconoce así, nuestras reglas en el sistema sanitario español no lo recogen así. Utilizamos una concepción un poco gradualista. Es decir, un embrión es algo mucho más humano que esta mesa, por ejemplo, que es inerte y nunca va a tener la potencialidad de convertirse en un humano, pero ese embrión no es otra cosa que un humano, algo con capacidad de convertirse en ser humano. Entonces, es algo que va a tener mucha más capacidad de convertirse en ser humano a la 5ª semana de gestación que al día de la fecundación. Yo personalmente, no sé si puedo dar aquí mi opinión. Para eso estás aquí. Yo, no es una opinión que compartan todos los científicos, ni muchísimo menos. Yo considero que el embrión en el momento de la fecundación no es un ser humano. Y tenemos algunos indicios biológicos que a lo mejor nos invitan a pensar que no. Somos una especie reproductivamente muy pobre. El 70% de los embriones que se forman en el útero, de forma natural, sin reproducción asistida, en el útero de la mujer, no llegan nunca a desarrollarse, o no se implantan, o incluso algunos cuando se implantan no se desarrollan en bebés. Es el caso de los embarazos molares, que es un porcentaje bajo, pero que existe. Embriones que tú, cuando haces una reproducción asistida, ves perfectamente en el microscopio, que cuando haces una ecografía ves totalmente normal, y que con el paso del tiempo, cuando haces la siguiente ecografía, te das cuenta de que hay algo raro. Y te das cuenta de que esa mamá que tiene barriga y que está embarazada, lo que lleva dentro no es un bebé. Y se ha formado, a partir de un embrión, una masa que es únicamente placenta. La placenta es un órgano metabólico reproductivo, por decirlo de alguna manera, es la interfaz entre la madre y el bebé que permite el intercambio de nutrientes y de oxígeno, pero no es para nada el bebé en sí. Entonces, estas mujeres se han quedado embarazadas de un embrión que no va a originar un bebé. Por eso yo no creo que el embrión preimplantacional sea un ser humano.
Yo aquí quiero decir que como a Prada yo también soy creyente y también soy practicante y soy consciente de las limitaciones que pone la Iglesia a todo este tipo de argumentos y estoy de acuerdo en todo lo que dice Prada si, por ejemplo, en vez de un embrión a las 2 semanas de gestación estuviésemos hablando de un embrión que está en la 8ª semana. Ahí lo podría entender. No estoy seguro todavía, no tengo una opinión al respecto si a la 8ª semana es zona frontera o no, pero por ejemplo sí que estoy de acuerdo en que un feto de 7 semanas, que puede nacer y ser un bebé 7mesino, como lo fue mi padre, y acaba de cumplir 62 años. 7 meses. 7 meses, sí. 7 semanas. 7 semanas. Perdón, 7 meses, 7 meses. Me refería a 7 meses. Un feto de 7 meses, un embarazo 7mesino, puede convertirse en un bebé y en un adulto totalmente funcional. Hay personas que sí que asumen a cara descubierta lo que comenta Prada. Hace poco no se llegó a plantear, que yo recuerde, no se llegó a plantear en el Parlamento de Cataluña, pero la CUP tenía un proyecto en el que querían adoptar una medida que ya existe en Canadá, en la que tú puedes abortar hasta el día antes del parto. Aquí sí que este tipo de concepciones filosóficas que asume la CUP sí que asume totalmente todo el corpus ideológico que trajo Prada en su programa. Sí que está asumiendo que matar es algo aceptable porque está por debajo de nuestro umbral de beneficio o nuestro umbral de satisfacción en ese momento. Sin embargo, yo, personalmente, como no considero que el embrión de 3 semanas de gestación sea un ser humano, no creo que la interrupción voluntaria del embarazo sea lo que dice Prada, como si lo considero si la interrupción voluntaria del embarazo sucediese a los 7 meses. ¿Cuál dirías que es el punto de inflexión dentro de la gestación en la que qué pasa que convierte que eso sea matar? No lo sé, la verdad. Es algo que me he preguntado mucho, dónde está la frontera, pero no tengo ni idea y ese es un problema ya no mío a nivel individual, sino a nivel de España y a nivel de Europa, porque nuestras leyes nos dicen que un embrión desde el día 1 es un cuerpo en potencia, es un ser humano en potencia. Todavía no es un ser humano, pero tiene la capacidad de convertirse en un ser humano. Entonces nosotros elegimos una especie de frontera arbitraria. En España hasta la semana 12, 13 o 14 se puede interrumpir voluntariamente el embarazo. En Francia es hasta la 14. ¿Por qué hasta la 14 y no hasta la 8? Es algo que yo no sé. A nivel bioético hay una discusión enorme al respecto y todavía no se ha llegado a ningún punto. De momento escogemos la semana 12-14 porque a partir de esta semana es cuando se empieza a formar el cerebro. El corazón ya está parcialmente desarrollado y se considera que ese feto de 14 semanas o de 15 semanas es un ser sentiente, que tiene capacidad de sentir y básicamente se le evita sufrimiento, como en cualquier ley de protección animal se intenta evitar el sufrimiento de un ratón de laboratorio que también es un ser sentiente. Pero cuando eso es humano, cuando deja de ser humano, en esa frontera es algo muy, muy, muy difícil de determinar. Los griegos ya tenían problemas para determinar esto, no con el embrión porque no sabían que existían los embriones, pero la famosa paradoja de Sorites se pregunta cuántos granos de arroz constituyen un saco de arroz. ¿Cuántas células o cuántos días de gestación hacen que una pelota de 100 células en el día 4 de gestación sea un ser humano o no lo sea cuando tiene millones de células en el 6º mes del embarazo? No, esto es de una manera muy tosca, lo dice el cómico Louis C.K. en un monólogo en el que dice, mira, si tú crees que no pasa nada por abortar después de X semanas, para ti es igual a ir al baño. O sea, es como algo que te parece que es algo que es dentro de tu cuerpo, que no hacía falta ahí y que lo expulsas. Y si no, crees que es asesinato. Pero el lugar de estar en medio es muy difícil. O piensas que no importa nada y que da igual, o piensas que es lo más importante del mundo y que esto que se está cometiendo son atrocidades, ¿no? Entonces él dice, si tú crees que eso es una atrocidad, entiendo que estés delante de una clínica de aborción con una pancarta porque crees que están asesinando niños. Totalmente. Y si no, pues entiendo que digas, joder, pues no pasa nada, da igual. Exacto. Ese es el principal problema de intentar polarizar esta situación. Que si consideramos lo que yo te he comentado, que ese embrión a las 3 semanas no es nada, no estás haciendo nada malo y es algo tan irrelevante como cualquier otra actividad cotidiana. Sí, es como la menstruación, es como si estuvieras menstruando mucho más tarde y de una forma más grumosa. Totalmente. Pongámoslo. Si consideras que es una vida humana, claro, es que están pasando cosas muy, muy graves si consideramos la terminación voluntaria del embarazo. Por eso, aunque yo no lo considero vida humana, sí que estoy bastante en contra de todas estas personas que se quejan de que algunas personas hagan defensa de este tipo de argumentos
pro vida que ellos llaman, ¿no? Porque yo creo que están en todo su derecho, porque ellos desde su perspectiva están convencidos de que es un asesinato y tiene todo el sentido del mundo defenderlo, incluso aunque yo me encuentro casualmente en la posición diametralmente opuesta. Claro, pero dentro de esto podríamos decir que es una cuestión que requiere más de un análisis filosófico que de una respuesta científica clara, ¿no? Totalmente. Es que con la ciencia hay mucha gente que cree que vamos a poder saberlo todo, pero hay muchísimas preguntas a las que no vamos a poder dar respuesta. Nunca vamos a tener una prueba científica al embrión de 3 semanas, si es una persona o no es una persona, porque el concepto de persona lo definimos nosotros. Esto pasa con el embrión y esto pasa con cualquier cuestión científica. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Yo te puedo decir a nivel biológico qué es el sexo biológico, pero si una persona decide autoidentificarse como hombre o autoidentificarse como una mujer, es una cuestión social. Entonces ahí la ciencia tiene poco que decir. Claro, estoy totalmente de acuerdo y lo que creo que pasa muchas veces es que se intentan argumentar desde lenguajes y visiones distintas algo que dices, pero es que no es que estéis en contra o a favor, es que estáis hablando de cosas diferentes. Estáis hablando de que esto es una... Entonces, si tú quieres tener una discusión para llegar a una argumentación final, tienes que establecer las bases de, vale, ¿de qué estamos hablando? O sea, a mí me pasa mucho con lo de hombre y con mujeres, en plan, exacto. Un hombre trans es un hombre, pues defíneme la palabra hombre. Entonces podemos hablar de qué quiere decir. Si no ponemos una definición, no sé responderte a lo que me estás preguntando, porque no sé qué me estás preguntando. Exacto, y es como si dos visiones o dos personas estuviesen hablando en idiomas totalmente distintos. Y además, el problema de utilizar definiciones sociales, la ciencia tiene sus problemas, pero la sociología también tiene los suyos. El problema de utilizar definiciones es que no suelen ser algo que sea inmutable o que esté escrito en piedra. Esto hace que ahora a lo mejor la Iglesia se posicione en contra del aborto porque considera que el embrión desde el momento de la concepción es un ser humano, pero sabemos que San Agustín, Santo Tomás dudaban un poco de esto y sabemos que Santo Tomás tenía una visión del embarazo muy distinta y San Agustín en algunos aspectos creía que aquello no tenía alma. Entonces, bueno, ni siquiera la misma Iglesia ha sido consistente a lo largo de los siglos con su discurso, que nadie lo es, desde luego. La ciencia tampoco ha sido consistente con sus descubrimientos y con su interpretación de la biología. Pero lo que quiero decir es que al final tendemos a pensar las cosas como si las pudiésemos encajonar en clasificaciones rígidas que al final dependen muchísimo del contexto. Te quería preguntar una cosa a nivel personal, si no te molesta. No, claro. Que es respecto al balance entre una creencia en algo dogmático y no demostrable desde las mismas premisas que demostramos las cosas científicas y tu trabajo y a lo que te dedicas, porque he visto y he conocido varias personas dentro del mundo científico que procesan cierta fe en diferentes religiones, desde el Islam hasta gente más budista y tal, y que creo que desde fuera, desde alguien que no vive esto, lo vemos como una dicotomía o como algo contradictorio. Pero creo que no es tan así si lo planteas desde tu punto de vista y me gustaría saber ese punto de vista. Sí, yo siempre lo he llevado de una forma bastante natural, sobre todo porque yo he tenido una conciencia o una práctica religiosa sobre todo ya en mi vida adulta. Es decir, yo no he sido creyente porque mi familia sean creyentes o porque mi familia sea de luego. Mi madre ni siquiera es creyente y mi padre no es practicante. Entonces, no es que yo venga de un ambiente ultra religioso y pueda adjudicar mi creencia a que estoy justificando cosas de mi infancia o no, o sea, es que en mi familia hay de todo. Y bueno, tengo mi abuela que sí que va a misa, pero como todas o muchas abuelas en España, pero no tengo unos padres que sean, mi madre no es creyente, mi padre no es practicante. Entonces yo esto siempre lo he vivido con cierta naturalidad porque desde que me he interesado por la ciencia muy de adolescente, he tenido claro algo que dijo la gata de Schrödinger cuando vino aquí. La ciencia es un sistema de conocimiento, pero no es un sistema religioso, no es un sistema de algo que nos quiera explicar todo. Yo creo, personalmente, que el objetivo de la ciencia es explicar la naturaleza, pero no creo que la naturaleza sea lo único que existe. Esto también lo explica muy bien Antonio Dieguez, que es un gran filósofo de la ciencia aquí en España, que él dice, bueno, uno puede ser naturalista, ¿no? Que el naturalismo es esta corriente que cree que todo se puede explicar o que únicamente se debe explicar en base a los fenómenos naturales. Vamos a descartar aquellas cosas que son extranaturales o sobrenaturales. Uno puede ser a nivel epistemológico, ¿no? Que es la filosofía que estudia el conocimiento, uno puede ser naturalista, es decir, que es un poco mi caso. Yo creo que solo vale la pena estudiar aquello que podemos entender y que podemos explicar con las leyes de la naturaleza, porque todo aquello que se nos escapa no nos interesa. Es decir,
Si tú ahora vienes a mí y me empiezas a hablar de ciertas psicofonías que has escuchado, yo no tengo manera natural de investigar tu percepción subjetiva. Con lo cual, no te estoy diciendo que exista o que no exista, te estoy diciendo que a nivel científico a mí no me interesa, porque no va a producir conocimiento. Sin embargo, a nivel ontológico, que es la filosofía que estudia qué son las cosas, qué existe, uno puede no ser naturalista, ser antinaturalista, decir, bueno, yo asumo que existen muchas más cosas más allá de la naturaleza, que es lo que hacemos los cristianos científicos, asumir que Dios existe, creer que Dios existe, he accedido a él a través de la fe, y como he accedido a través de una vía subjetiva que yo no puedo estudiar con las reglas de la naturaleza, a nivel pragmático voy a decir que no vale la pena estudiar la religión porque no es algo en lo que yo pueda derivar de manera objetiva. Esto es un poco contraintuitivo con muchísimos católicos que tienen este imperativo de ir predicando y de convertir a la gente. Yo nunca voy a intentar convencerte a ti de que vivas una experiencia religiosa porque creo que no tengo herramientas para explicártelo. Sin embargo, si tú de forma subjetiva crees que estás accediendo a un tipo de experiencia religiosa, yo voy a estar aquí como persona, no como científico, para contarte cómo ha sido mi vida y por qué yo en un momento o a raíz de algunas cosas que fuera a lo mejor más progresivo, decidí creer en Dios. Pero no creo que a nivel científico tenga algún sentido hablar de Dios. Claro que no. Entonces no le darías la misma noción de verdad a tu experiencia y a la existencia de Dios que a la de la acumulación de oxígeno en moléculas de H2O. Por supuesto, por supuesto. De hecho, ese es el motivo por el que como H2O no, eso es agua, tío, perdón, de O2. Perdón. Vale. Me he ido yo a la mierda. Bueno, moléculas de oxígeno en H2O también sí, pero tenemos. Quería decir la acumulación del oxígeno en el aire en moléculas de O2, ¿no? Pongamos perfecto. Esto, sí. Pues sí, de hecho, como divulgador científico, yo siempre intento poner en espacios de reflexión como este, que es muy interesante, cuestiones éticas, y también intento hablar de cuestiones que yo creo que no son discutibles científicamente, como el caso de la vacuna, ¿no? Que evidentemente no nos han inyectado microchips. ¿Por qué? Porque yo creo que si tú fueses negacionista, yo podría hacerte convencer, otra cosa es si te podría convencer o no, pero podría hacerte convencer por una vía lógica de que lo que te han inyectado no es un microchip o de que la Tierra no es plana o de las muchísimas tonterías negacionistas que hay hoy en día. Sin embargo, porque esa es una verdad objetiva, es una verdad científica a la que tú y yo podemos acceder de manera independiente. Simplemente que yo ya he accedido y tú todavía no. ¿Qué sucede? Que yo no te podría a ti convencer de la existencia de Dios porque lo considero una verdad subjetiva. No es que lo considere una verdad con menos peso, porque realmente creo tanto en la eficacia de la vacuna y en lo que contiene la vacuna como en la existencia de Dios. O sea, si tuviese que hacer una apuesta, yo apostaría lo mismo. Sin embargo, creo que de una te puedo convencer de una forma lógica objetiva y en la otra nunca voy a ser capaz de enseñarte la puerta por la que puedas entrar a esa verdad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de la palabra verdad en ambos casos? O sea, porque usamos el mismo término, esto es verdad, sí. pero son dos acepciones distintas. Sí, yo aquí estoy utilizando la acepción intrapersonal de verdad, es decir, es verdad todo aquello de lo que tú estás convencido. Pero es una cuestión intrapersonal. Todos tenemos nuestras verdades, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner un caso radicalmente distinto. Una persona que tiene una relación abierta no está siendo infiel, porque su verdad es que aquello no es una infidelidad, y eso es su propia verdad. Sin embargo, si nosotros establecemos que la norma, porque lo hemos decidido así, la norma es una relación convencional, todo aquello que está haciendo esa persona es una infidelidad, aunque su verdad sea distinta. Entonces, si nosotros suprimimos ahora esta noción de verdad que yo he asumido y nos vamos a un tipo de verdad que sea objetiva, científica, por decirlo de alguna manera, por supuesto son dos verdades distintas o que tienen distinto peso. Vale, y perdona que ahonde en esto, ¿eh? Solamente una cosa. Porque entonces, dentro de esa verdad, las verdades que sí que son demostrables desde la ciencia sí que podrían quedar descartadas, como por ejemplo que una persona se quede embarazada por la visita de una paloma o que haya, o que alguien separe los mares. Los milagros. Sí, exactamente. Esta parte tú las lees de forma más simbólica, me imagino. Sí, totalmente. Evidentemente no creo en la parte de la costilla, ni en el hombre que vino del barro, ni todas estas cosas. Evidentemente lo veo como un recurso narrativo que tenían en la época para explicar su realidad y atribuirla a Dios. De hecho, esto lo estuve viendo en una charla con Richard Dawkins, que bueno, es muy hardcore y muy bestial, ¿vale? Con el tema de la creencia. Pero lo que saqué más de allá, porque yo estoy más en el terreno del agnosticismo,
porque he encontrado que ahí es donde me siento a gusto con cualquier persona que tenga cualquier creencia, porque me ahorra el juicio. Simplemente te escucho y ya está. Y me parece que cualquier forma de cualquier persona de encontrar, sentirse a salvo en este mundo en el que vivimos es una maravilla. O sea, que adelante, mientras que no lo impongas, Exacto. cree en lo que quieras, ¿no? Pero una cosa que me parecía muy interesante, que decía Dawkins, y también lo escuché de mi profesor en la asignatura de teología en la universidad, que la pillé como optativa, es que durante mucho tiempo la gente que podía escribir o pasar los mensajes o hacían cosas hasta que no existe el pensamiento científico más aplicado como tal, que sí que nace con Aristóteles en alguna forma, de forma primitiva, pero hasta que no se establecen las leyes, las bases del pensamiento científico y del método científico, el mensaje y el lenguaje se usaba mucho de una forma simbólica para transmitir valores, más que para transmitir realidades tangibles. Entonces tiene todo el sentido con la escritura de los libros sagrados que sea esta la manera en la que se ha transmitido la información. Exacto, y a mí me gusta cuando estoy en misa, por ejemplo, y alguien lee un pasaje que sea la multiplicación de los peces y los panes, me gusta leerlo de una forma muy, muy simbólica, porque creo que, bueno, es la herramienta narrativa que tenían en su época para intentar convencer o transmitir una moraleja determinada. Tal cual, vale. Sí. Me gusta esta. Quiero volver a la genética y esto, sí, por supuesto. Pero me gusta este paréntesis mucho, vale. Una cosa, ¿vale? Que leyendo el libro... Bueno, de hecho, presentemos el que le llevo aquí en la mesa un rato, pero no estamos hablando de... para mí es un poco tramalenguas decir embriología humana, un viaje al origen de la vida, que no has escrito tú solo. Tenemos aquí a tu partner, que es Daniel Pellicer. A Daniel Pellicer, que él también es divulgador científico, trabaja para National Geographic, entre otros muchos medios, y decidimos escribir este libro a raíz de todas las cuestiones de las que ya hemos hablado a nivel ético, porque sobre todo yo tengo la sensación de que en un futuro no muy lejano el hecho de reproducirse va a implicar una responsabilidad. Hasta ahora únicamente existía la responsabilidad de, bueno, me quedo embarazada, decido tenerlo o no tenerlo, y la responsabilidad es más de criarlo, pero en un futuro en el que a lo mejor podemos elegir cosas de nuestra descendencia o que nuestra descendencia sea de una manera determinada, vamos a tener cierta responsabilidad. Y yo creo que para que nosotros podamos ejercer esa responsabilidad en la plenitud de nuestras facultades, necesitamos que todos estemos muy informados. Y ese es mi compromiso con la divulgación de la embriología humana y en general con la divulgación de cualquier aspecto científico en el que he trabajado en mi vida. Para mí ha sido una lectura bastante más entretenida de lo que pensaba. Cuando uno se enfrenta a mí me gusta mucho la divulgación, pero cuando ves temas que sabes que tienen cierta necesidad para poder explicarlo bien y que ves que el libro en una primera ojeada dices, vale, o sea, aquí hay tema. Pero metéis poemas en medio entre tema y tema. O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Hacer más cercano, más amena la explicación o qué? Esto sucede porque en general en biología y en cualquier ciencia ha habido un problema, pero que ha sido muy patente en la embriología. Y es que en el siglo XX, nuestro siglo pasado, la embriología, el desarrollo embrionario, estaba estudiado únicamente por hombres. Y eso ha acarreado grandes problemas. Sabemos que en cardiología, pues que los síntomas del infarto sean distintos en hombres y mujeres, se debe a que los médicos que eran cardiólogos hace 50 años eran mayoritariamente hombres. ¿Cuáles han sido los problemas o los pecados de una embriología o una medicina reproductiva hecha únicamente por hombres? Pues que siempre se ha asumido que el embrión aparecía en el vacío, que se desarrollaba en la nada, obviando por completo el cuerpo de la mujer. Y en el siglo XXI, que por suerte hay muchísimas más mujeres y en algunos centros de investigación son mayoría estudiando medicina reproductiva, ahora sabemos muchísimas cosas más. Sabemos pues qué función tiene la placenta, sabemos que el útero se comunica con el embrión y que puede regular epigenéticamente, puede modificar la expresión de algunos genes y que esto está relacionado o puede estar relacionado con algunas enfermedades metabólicas o con algunos estados metabólicos. Entonces yo le comenté a Dani que yo estaba encantado de trabajar con él, es amigo mío y es un divulgador magnífico, pero yo decía, tengo la sensación de que si nosotros ahora vemos el libro, vamos a pensar otra vez dos hombres hablando de desarrollo embrionario. A mí me encanta el desarrollo embrionario y es lo que he estado investigando los últimos años y sigo investigando a día de hoy, pero yo quería la visión de las mujeres aquí. Entonces pensamos, vale, vamos a intentar colaborar con mujeres que nos den también su visión porque el cuerpo de la mujer juega un rol fundamental en la reproducción humana. Y pensamos, vale, vamos a contactar a mujeres para tener su visión, ¿cómo podemos hacerlo? Y yo dije, mira, ya que vamos a hacer algo de divulgación, que no es académico, y nuestro objetivo es llegar a la sociedad, vamos a intentar proponer lo que yo le comentaba a las poetas, un matrimonio científico-artístico o científico-literario. Vamos a intentar que la ciencia no esté siempre en su torre de marfil o en su atalaya de
superioridad epistémica, por decirlo de alguna manera, respecto a otras, según algunos filósofos, respecto a otros tipos de conocimiento, y vamos a contactar con poetas que nos quieran dar su visión sobre cada uno de los capítulos. El libro tiene 18 capítulos, contactamos a 18 poetas que, bueno, la verdad es que son todas unas cracks. Tenemos a gente que ha sido Premio Nacional de Ensayo, Premio Adonais, Premio Carmen Conde, y han decidido todas a participar, y yo creo que lo han hecho de una forma muy, muy amena. Y me parece muy curioso porque el poema está siempre antes del capítulo, de manera que tú puedes leer el poema, luego lees el capítulo, y si no eres una persona como yo, muy versada en el arte, que soy más de ciencias que de letras, pues puedes entender muchas cosas del poema después de haber leído el capítulo, y eso me parece muy interesante. Y así era, o sea, de hecho hay uno de los capítulos que quiero hablar, por una de las partes que toca el libro, porque es algo que yo he estado pensando mucho a nivel más filosófico o a nivel más espiritual, que yo llevo persiguiendo esta idea de hace bastante tiempo, que es es yo, quién es yo, qué quiere decir yo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la primera colonización de microorganismos en la primera parte de la gestación, empiezas a ver que no solamente es crucial para la formación del cuerpo estos organismos que no tienen tu ADN, pero que están ahí, sino que nos superan en número a las células que tienen tu propio ADN. Totalmente. Entonces quiero hablar mucho de esto, porque lo que pensaba es, vale, si el 60-70% del cuerpo es agua y del 30% restante, más de la mitad no es tu ADN, ¿qué quiere decir yo a nivel físico? ¿Qué soy yo? Aquí hay que tener en cuenta que, claro, tanto nuestras células como la de los microorganismos contienen agua y se incluyen en ese porcentaje de agua que contamos. Ponle. Tenemos muchísimas más células de microorganismos que células eucariotas, porque la célula procariota, la célula del microorganismo, es como entre 100 y 1000 veces más pequeña que la célula humana. Pero ¿qué sucede? Que si miramos en peso absoluto sigue siendo una brutalidad. Casi un tercio de nuestro cuerpo, según las últimas estimaciones que he leído de microbiólogos, corresponde a microorganismos, corresponde a bacterias, hongos, virus, otros microorganismos. Eso significa que una persona como yo, que pesa 60 kilos, 20 kilos de mi cuerpo corresponden a microorganismos. Ya no solo es nuestro ADN, sino que nuestro ADN tendemos a verlo como las instrucciones de nuestro cuerpo para funcionar. Pero además, nuestros genes se encienden, se apagan, actúan de una manera determinada según nuestros estímulos. El color de nuestra piel no está determinado por nuestros genes, está determinado por la exposición que tenemos al sol. Muchas personas tienden a pensar que los negros de África son negros por su genética y que los blancos de Finlandia lo son así por su genética, pero no, es una cuestión únicamente de exposición al sol. Hay muchísimas otras cosas. Nosotros, yo soy un mal ejemplo para esto, pero tú eres buen ejemplo. Nosotros somos unos 10-12 centímetros más alto que la generación de nuestros abuelos. Yo seguramente no, pero tú seguramente sí que seas más alto que tu abuelo o incluso un poco más alto que tu padre. Y hay muchísima gente que es así. ¿Por qué? Porque la altura, aunque tiene una base genética, que está influenciada por la genética, sobre todo está influenciada por qué comemos durante nuestro desarrollo temprano, el tipo de lactancia. Hay muchísimos factores todavía que se nos escapan, y nuestros abuelos que nacieron en la guerra civil o en la época de posguerra tuvieron una restricción calórica mucho más grande que nosotros, y eso se sabe que ha influido negativamente en su altura. Entonces, ¿yo qué soy? Yo soy mis genes, yo soy mi cuerpo, pero mi cuerpo tiene cosas que no contiene mis genes. Yo soy lo que le sucede a mis genes. A mí me gusta mucho parafrasear, creo que es Ortega y Gasset quien dice yo soy yo y mis circunstancias. ¿Sí? Y a mí me gusta pensar que yo soy mi ADN y todo lo que influye a mi ADN. Toda esa epigenética, que es también un cajón desastre que no sabemos bien cómo clasificar, que son todos esos estímulos externos que afectan a nuestro ADN. Pero claro, asumir una cosa, que soy mi ADN o que soy mi cuerpo, o asumir que soy mi epigenética, tiene también implicaciones filosóficas muy, muy importantes. Si tú asumes que eres tu cuerpo, yo, si te trasplanto un riñón, nunca me lo vas a poder dar de vuelta, aunque yo lo necesite, porque ese riñón ya forma parte de tu cuerpo. Y eso es algo que en medicina o en ética médica, en Europa, por ejemplo, está muy establecido, que una vez yo te trasplanto un órgano, ese órgano es tuyo, independientemente de su origen. Yo no te lo puedo exigir de vuelta. Sin embargo, si yo considero que soy mi ADN, claro, ese riñón que está en tu cuerpo tiene mi ADN.
yo podría tener algún tipo de potestad sobre lo mismo. Ajá. Hay un señor que se llama Derek Parfit que asume la visión de que nosotros somos lo que sucede en el momento de nacer. Él dice que si tú y tu pareja os vais a vivir a Chernóbil y procreáis allí, vuestro hijo, que acumularía muchas más mutaciones en el ADN porque la radiactividad es más alta, nunca os podría echar en cara esas mutaciones, aunque sean perjudiciales, porque si hubieseis tenido a vuestro hijo aquí en Madrid, sería una persona totalmente distinta, porque hubiese nacido en otro momento. Ujú. Sin embargo, claro, yo creo que aquí Parfit se equivoca un poco, porque nosotros podemos tener dos personas distintas con el mismo ADN, como es dos hermanos gemelos, como son dos hermanos gemelos. Sin embargo, Parfit te diría, bueno, han nacido o se han concebido en el mismo momento. Pero, ¿qué sucede entonces con la clonación? Son dos personas distintas con el mismo ADN, y aquí es Ujú. totalmente atemporal. Con la tecnología de ADN sintético que te comentaba al principio del podcast, Ujú. yo puedo fabricar un genoma a voluntad, según un diseño predeterminado, y lo puedo introducir dentro de un embrión en el momento en el que yo quiera. Con lo cual puedo generar clones o hermanos gemelos atemporales. Ahí sí que ese individuo podría decirme, ¿por qué has decidido que yo nazca en este momento y no en el posterior, si soy mis genes? Entonces, claro, yo creo que realmente no somos nuestros genes. Pero esto es algo que en filosofía nos da un poco de miedo asumir, porque si realmente no somos nuestros genes, ¿por qué asumimos que es totalmente lícito que si tú te has quedado embarazada de un embrión o de un feto que tiene una trisomía del 21 y que va a desarrollar un síndrome de Down, si no somos nuestros genes, ¿por qué crees que es ético tener a ese hijo? Si en realidad no son sus genes, no habría ningún problema con que tuvieses otro hijo Ujú. que seguiría siendo la misma persona, pero tendría unos genes distintos y seguramente tendría una vida mejor. Entonces, claro, yo esta percepción la comento así un poco como una visión mía personal, pero dentro de la filosofía hay un debate, diría que es ahora mismo uno de los principales problemas en la ética de la reproducción sobre qué es el yo, qué es lo que somos nosotros. Y parece ser que no hay ninguna respuesta que nos satisfaga por el momento, ni nuestro cuerpo, ni nuestro ADN, ni nuestras circunstancias, ni el momento en el que nacemos o el momento en el que nos conciben. Y ya hay personas que se plantean que a lo mejor Ortega y Gasset tenía razón y yo soy yo y todas las circunstancias que me acontecen en un momento determinado, que soy una chiripa cósmica. Yo creo que esto, además, esta parte de la genética y de la parte de la reproducción y todo lo que estás mencionando, suma a toda esta discusión de identidad que existe a través de la gente transgénero, a través de diferentes formas de expresar tu género más allá de la parte sexual, etcétera, como estamos muy en pelotas para poder enfrentarnos a esto, porque el debate es muy grande, pero no se aportan soluciones a la hora de decir, vale, pero tendríamos que llegar ya no a ver si un hombre trans es un hombre o mujer, sino que qué quiere decir Exacto. ser tú, qué te identifica, cuánto la sociedad decide sobre lo que tú eres o no. Eso es como un melón muchísimo más grande de lo que parece. Por supuesto, y esto que te he comentado es el problema de la no identidad, pero es el problema de la identidad biológica, pero también hay problemas de identidad en filosofía de la mente que están muy lejos de mi campo de investigación, pero es gente que se pregunta si tú eres la misma persona ahora que hace 10 años, la misma persona, porque lo que sí que está claro es que tu organismo actual es el resultado de lo que era tu organismo hace 10 años. Ujú. Tú eres la continuidad biológica de eso que había hace 10 años en algún lugar del espacio-tiempo. Sin embargo, ¿sigues siendo la misma persona? Bueno, si te hubieras ido a vivir a otro país esos 10 años, tu organismo sería distinto porque tendría acceso a otro tipo de comida, a otro tipo de clima, a otro tipo de microorganismos, etcétera. Exacto. Pero ya no solo eso. Nosotros, por ejemplo, hemos adoptado o podemos adoptar distintas prácticas que van a alterar nuestro organismo. Si yo, por ejemplo, ahora me propusiese ir al gimnasio, seguir una dieta hipercalórica, hiperproteica y entrenar 12 horas al día, mi organismo de aquí a X meses o años sería también radicalmente distinto. Ujú. Si yo decidiese dedicarme a correr maratones, mi organismo sería otro totalmente distinto a ese. Entonces, claro, ¿yo qué soy? Pues esa Esa es la pregunta, ahí es claro. donde estoy yo, que no tengo ni idea. Esa es tío. la pregunta. Yo Claro. creo que va a ser muy difícil encontrar una respuesta a esta pregunta, pero mientras tanto a mí me gusta pensar que lo que nos estamos entreteniendo en el camino y lo que estamos aprendiendo intentando dar respuesta a esta pregunta, yo creo que es muy importante. Estoy muy de acuerdo y eso me parece además una visión muy científica, que es más allá de para qué estamos haciendo esto, es todo lo que vas descubriendo por el camino ya es un motivo suficiente para plantearte preguntas dentro de
querer demostrar cosas. Quizás no llegas a una conclusión que a ti te gustaba o al descubrimiento que esperabas, pero llegas a algo seguro preguntándote cosas. Claro, y además no sabes dónde vas a llegar. Voy a recoger un ejemplo que has mencionado antes en el podcast, el de los gametos artificiales, ¿no? Sí. Óvulos y espermatozoides sintéticos. Uno de los padres de este tema, que es el primero que consiguió obtener espermatozoides de ratonas que eran hembras o obtener óvulos de ratones que eran machos, XY, es un científico japonés que se llama Hayashi, y este señor, el único interés que tenía en estudiar todo esto era determinar si a nivel cromosómico el contenido de los cromosomas sexuales era un impedimento o no para producir un tipo de gameto. O sea, él tenía una curiosidad que era únicamente genética, ciencia básica, por decirlo de alguna manera. Él quería preguntarse, ¿realmente los cromosomas sexuales son fundamentales en la determinación sexual de nuestra especie? Como hemos visto, la respuesta es no, pero sin embargo, a nadie le interesa, o a muy poca gente le interesa fuera de ese campo esta respuesta. Lo que todo nos interesa es, ostras, si yo ahora puedo conseguir espermatozoides de mi marido que acaba de fallecer, ¿puedo tener hijos con él si él de repente muere en un accidente de tráfico? Y esto es una consecuencia de una pregunta que se hizo el japonés Hayashi hace 20 años sobre si los cromosomas sexuales tenían algo que ver con nuestra sexualidad o no. Y ha acabado derivando en algo que es totalmente tangencial. Claro, aquí me fascina esto, ¿no? Lo ligado que está la parte científica, la filosófica, que ahora parece ser que tiene más implicación la segunda y la primera, porque conforme más vamos avanzando en cosas, más se abren nuevos dilemas. Cuando esos dilemas se pueden llegar a un consenso o algo social tal y cual, aparece otra cosa, es como que estamos condenados como especie a una revisión constante sobre lo que asumimos que es verdad. Bueno, a mí me gusta pensar que, depende aquí de a quién le preguntes, a mí me gusta pensar que la ciencia es un sistema de conocimiento constructivista, que nosotros no acabamos de descartar las teorías o las hipótesis que son antiguas. Esto es un poco lo que habla un filósofo clásico en filosofía de la ciencia, Thomas Kuhn, que él dice que una teoría puede estar constituida por un núcleo duro y que luego tiene una especie de hipótesis alrededor y que siempre queda algo en otra teoría que se rescata. Entonces, nosotros ahora, pues a lo mejor creemos que Galileo sabía muy poco de física y que con las herramientas que tenía Galileo o que tenía Newton somos incapaces de explicar ahora pues cómo funciona un acelerador de partículas o cómo funciona lo que tenemos en nuestro ordenador o en nuestra tablet. Nosotros, con lo que sabía Mendel de genética, que ni siquiera utilizó la palabra genética, viendo cómo los guisantes heredaban unos colores, unas formas o una textura determinada, no podríamos explicar por qué hay cierta incidencia de diabetes tipo 2 en el mundo o cierta incidencia de obesidad. Sin embargo, no deja de ser menos cierto lo que descubrió Mendel, simplemente que hoy en día hemos explotado al máximo sus herramientas y ya no tenemos prácticamente problemas que podamos resolver con genética mendeliana. Y por eso estamos descubriendo nueva genética para poder resolver nuevos problemas. Y esta construcción, a mí me gusta pensar que es precisamente eso, constructivista, que se apoya en las herramientas anteriores. Entonces, no es que siempre vayamos a reformular lo anterior y a estar revisitándonos de una forma constante, sino que al final habremos explotado de tal manera las herramientas que ya hemos descubierto que necesitaremos nuevas herramientas para poder afrontar los problemas científicos del futuro. Bueno, eso es un poco lo de Newton, ¿no? Lo de subirte a hombros de gigantes para ver más lejos, ¿no? Totalmente, es eso. Claro, pero también empieza a haber, y siempre aparecen tendencias, sobre todo a nivel filosófico, que son revisionistas de decir, vale, hemos llegado hasta aquí, pero vamos atrás a ver si había ideas que hemos dejado ahí que se pueden aplicar de nuevo. O sea, esto va a pasar eternamente. Yo creo que sí. Por ejemplo, ahora en genética nos estamos planteando hasta qué punto algo de lo que decía Lamarck tenía razón. Lamarck es este señor que creía que, a veces se estudia en secundaria, este señor que decía, bueno, las jirafas estiran el cuello para comer hojas de los árboles y por eso sus jirafas hijas tienen el cuello tan alargado. Luego te lo plantean como antítesis de Freud, de Darwin. Sí, exacto, se nos plantea como la antítesis de Darwin. Sí. Sin embargo, ahora hemos visto que, sobre todo en hombres, pero también en mujeres, se acumulan fragmentos de ARN no codificante. Son ARNs mucho más pequeños que los ARNs que nos inyectamos en las vacunas de ARN mensajero. Tienen a lo mejor 20 letritas de estas que te digo que son A, C, G o U en el ARN, no tienen la T del ADN.
Y estos fragmentos de ARN sabemos que en hombres obesos se acumulan más de un tipo y en hombres normopesos se acumulan más de otro, y estos ARNs no codificantes se transmiten por los espermatozoides hasta la descendencia. Y a lo mejor esto podría explicar por qué cuando hay una hambruna, y esto se ha estudiado muchísimo con las hambrunas de la guerra civil, de la guerra de Nigeria, de la guerra de Ucrania, de la guerra mundial, los hijos y los nietos de estas personas que han padecido estas hambrunas acaban desarrollando obesidad o acaban desarrollando hipertensión, síndrome metabólico con muchísima más facilidad. Esto es lo que la gente conoce como el metabolismo ahorrador. Ese metabolismo del feto, de una madre que está en un momento de hambruna, se adapta a intentar producir una energía determinada con muy poco sustrato. Entonces, ese metabolismo maximiza el poco sustrato en toda la energía que puede. Sin embargo, cuando esta persona nace, crece y vive en un ambiente donde tiene toda la capacidad de acceder a una dieta normal, engorda con muchísima más facilidad que otra persona que no ha estado expuesta a esta hambruna. Y hay gente que cree que esto se puede ver pues, a tipos de herencia que no están tan relacionadas con los genes, sino con estos tipos de herencia epigenética, por decirlo de alguna manera. Y es el ejemplo de recuperar estas ideas de Lamarck un poco, de, bueno, lo que le sucede a la jirafa, lo que le sucede a la persona en la vida real, a lo mejor se puede transmitir de alguna manera o parcialmente. No estoy diciendo el caso tan exagerado. Sabemos que el caso de la jirafa no es cierto, el caso de Lamarck, pero a lo mejor sí que hay algún carácter que nosotros podemos adquirir y transmitir a nuestra descendencia por alguna vía epigenética. Es un campo de estudio, no tenemos todavía nada sólido que lo pruebe. ¿Podría ser también que lo cultural pueda afectar a lo genético? A nivel psicológico, este es el gran debate que hay sobre el nature versus nurture. ¿Qué tiene de naturaleza y qué tiene de crianza? Lo que sí sabemos es que ahora hay una pseudociencia que son las constelaciones familiares, que de momento no tienen nada que ver con la ciencia. No sabemos si en un futuro podría existir algún tipo de herencia psicológica, pero desde luego hoy en día no tenemos herramientas científicas para afirmar esto. Entonces, a nivel psicológico es un rotundo no con lo que sabemos ahora, pero como tú dices, podemos revisitarnos en un futuro. Y hasta el momento esto se está investigando sobre todo a nivel metabólico porque es algo mucho más objetivo y mucho más aislable de la sociedad. Es decir, lo que va a pesar mi hijo al nacer o lo que va a pesar un individuo de aquí a 20 años, entre comillas, es más objetivo que su estado de ánimo, que también depende mucho de la sociedad y del hábito y de muchísimas otras cosas. Pero en general es más fácil de identificar que un aspecto psicológico. ¿Cómo estamos en términos de evolución? ¿Cuándo es la última vez que como especie hemos evolucionado de forma significativa? Porque yo lo oigo mucho por parte de médicos de la medicina evolutiva y cosas así, de hecho de decir que tenemos un cuerpo que llegó a su estado como el que tenemos ahora hace 20.000 años y que ese cuerpo no está preparado para el tipo de vida que tenemos ahora porque no ha habido tiempo de que evolucione a otras formas de proceder. Estamos en constante evolución, es decir, evolucionamos al mismo ritmo que en cualquier otro momento de nuestra historia evolutiva de la que nosotros tengamos constancia. ¿Qué sucede? Que ahora hay gente que dice que vivimos en un paréntesis darwiniano, que ya no existe la selección natural. Sí que existe la selección natural. Lo que sucede es que antes la selección natural es lo que yo te contaba. Yo con 13 años hubiese desarrollado diabetes y me hubiese muerto hace 200 años y no me hubiese reproducido. Sin embargo, ahora yo llevo una bomba de insulina, llevo un sensor y si quisiera podría reproducirme y mis genes pasarían a mi descendencia. ¿Eso significa que no hay selección natural? Sí. Significa únicamente que los filtros de la selección natural han cambiado. Que antes había filtros biológicos que eran letales, como el de la diabetes, y hoy en día ya no lo son. Pero hay muchísimas cosas que han cambiado. Antes, por ejemplo, la selección sexual, me lo invento, podría ser algo más corpóreo, podía ser más, pues, y esto sucede, por ejemplo, en las cabras, que las hembras prefieren el macho que tiene los cuernos más grandes, o el macho con los cuernos más grandes puede desplazar al macho que tiene los cuernos más pequeños. Esto es selección sexual. Hoy en día, a lo mejor, la selección sexual o la selección natural se basa en aspectos que son más, me lo voy a inventar, pues habrá personas que prefieran buscar a su pareja según su ideología política, según su estatus económico, según su fama, según su poder adquisitivo. Entonces han cambiado las reglas del juego, pero
el juego sigue siendo el mismo, por intentar hacer esta analogía. No es que haya dejado de existir la selección natural, no es que ahora evolucionemos más o menos, sino que nuestra selección se basa en unos criterios distintos a los de hace 200 años. Entonces, ¿qué sucede con todo aquello que comentan con tanta razón los evolutivos que dicen tenemos un sistema digestivo del Paleolítico? Pues bueno, que ahora como ya no estamos seleccionando por nuestro sistema digestivo, seguramente no vayamos a ver cambios significativos en los próximos años porque no se va a seleccionar a aquellas personas, a lo mejor, que tengan un sistema digestivo o un metabolismo más adaptado a nuestra sociedad. Uh-huh. Aquí viene otra pregunta también filosófica que se hacen precisamente los transhumanistas. Si tenemos un sistema visual del Paleolítico, y por eso ahora hay tanta miopía, porque no estamos preparados para estar 12 horas al día viendo pantallas, si tenemos obesidad o ganamos tanto peso porque tenemos un sistema digestivo del Paleolítico y hoy en día, salvo guerra mundial, todo el mundo va a poder comer mínimo 3-5 veces al día, ¿tiene sentido que sigamos manteniendo nuestro cuerpo? ¿No podríamos mejorarlo, entre comillas? Y ellos son precisamente todos los que plantean que si fuesen a ser padres, pues que querrían modificar genéticamente a sus hijos para que estuviesen un poco más adaptados. Pasa que echa la ley, echa la trampa. Ellos caen en el argumento de que muchas cosas están determinadas por nuestros genes y, como hemos visto anteriormente, hay muchas cosas que no dependen de nuestros genes o que no sabemos si dependen de nuestros genes, como el color de la piel o parte del color de la piel, como nuestro estado metabólico. Entonces aquí ellos parten de una premisa que puede ser razonable, pero que científicamente a lo mejor no tiene todo el sentido que ellos querrían. Claro, aquí cuando has dicho lo del color de la piel me llama la atención porque la pregunta que me viene es... este color de la piel viene determinado a través de una línea genética a lo largo de los años y los siglos, ¿no? Viviendo en un mismo lugar que cambia tu genética para que la descendencia pues, se adapte más a ese entorno. ¿Es algo así? Realmente lo que sucede es que hay distintos modelos de evolución. El más aceptado, o si queremos utilizar el modelo neodarwinista, lo que viene a decir es que existen distintas subpoblaciones dentro de una sociedad y que se selecciona aquella que está más adaptada. Vale. Entonces, no es que haya una dirección evolutiva, no es que se evolucione porque haya más exposición al sol hacia un color de piel, sino que dentro de las distintas subpoblaciones con distintas tonalidades se selecciona aquella que está más adaptada y que en un ambiente determinado puede ser la que tenga la piel más oscura o más clara, dependiendo del ecosistema en el que nos encontremos. Se selecciona, queremos decir, que tiene más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse. Se selecciona es precisamente eso, el que se reproduce. Entonces, ¿quieres decir que si, por ejemplo, mandáramos a una comunidad de 500 personas de Noruega a vivir durante miles de años en África, al final habría una línea de descendencia de esta comunidad que acabaría con la piel más oscura? Si existiese la selección natural cruda, es decir, seleccionar por el tipo de piel, que tuviesen una desventaja evolutiva aquellos que tienen la piel más blanca, se acabaría seleccionando a aquellos que tienen una genética que prepara tu cuerpo a que tu piel se oscurezca más. Sí. Se acabarían teniendo más... O sea, digamos que eso es lo que se supone que sucede. O sea, teniendo en cuenta que hasta donde podemos rastrear el inicio del ser humano es África... Sí. Sucede al revés, ¿no? Como al ir haciendo esta diáspora por el resto del mundo, no hace falta, incluso puede ser una desventaja la piel tan oscura en ciertos entornos, entonces empiezan a sobrevivir los que tienen más clara, hasta que llegan a ser lo que conocemos como los nórdicos ahora mismo. Exacto, totalmente. Algo parecido sucede con el color de los ojos. Se cree, los evolutivos dicen, lo intentan trazar a Finlandia hace no sé cuántos miles de años, es una forma de intentar acumular más visión en lugares, sobre todo en Escandinavia, donde hay muy poco sol, para intentar aprovechar al máximo la dilatación de la pupila y poder recabar la máxima información posible. ¿Eso es por lo que los ojos son claros? Eso es lo que proponen los evolutivos, es la explicación que proponen los evolutivos, y para hacerlo, bueno, sabemos que existe más sensibilidad a la luz solar en ojos claros. Entonces, como los evolutivos han trazado el inicio de los ojos claros a un lugar muy concreto, a una tribu de Finlandia hace no sé cuántos miles de años, ellos intentan justificar este descubrimiento explicando, uniendo un poco, haciendo 2 más 2, ¿no? Pues si los ojos claros son más sensibles a la luz solar y le hemos trazado su origen a Finlandia, que es un lugar donde hay pocas horas de sol a lo largo del año, seguramente sea fruto de la selección de este carácter para poder ver mejor en condiciones de poca luminosidad.
La última cosa que te voy a preguntar, para que puedas pillar tu tren a tiempo, es, pues hemos empezado con algo fácil y acabamos con algo Sí. igual de fácil, ¿no? Es, dónde estamos a día de hoy? Ante el grandísimo misterio que nos envuelve de dónde viene la vida, el origen de la vida, hasta dónde ha llegado la ciencia a nivel teórico, de dónde hemos podido llegar, y cuál sería your guess. A nivel, claro, aquí tenemos el principal problema de las definiciones, el problema semántico. Tenemos dificultades los biólogos para definir qué es la vida. Vale, bueno, pues vamos a eso entonces. Porque no sabemos bien qué es la vida. Es Pero esto pasa decir, con los virus, ¿no? Que no se sabe si están vivos o no, por exacto, ejemplo. cuando muchas Ajá. veces decimos hay que matar un virus y los biólogos a veces, eso lo escuchamos en las noticias y los biólogos nos quedamos pensando, ¿pero podemos matar algo que creemos que no está vivo? Claro. Entonces, normalmente Vale, se vale. dan una serie de criterios y el principal problema con los virus es que uno de los criterios de la vida es que tiene que ser autosostenible, por decirlo de alguna manera, que tiene que tener las herramientas básicas para persistir. ¿Qué sucede con los virus? Que una partícula viral que está encima de esta mesa no puede reproducirse, no puede replicar, necesita el metabolismo de un huésped, Ujú, que sería en el caso del SARS-CoV-2, pues una célula humana, ujú. o en el caso de cualquier virus, la célula que infecta. Entonces, realmente no sabemos qué es la vida porque tenemos elementos como los virus que están en la frontera, pero esta frontera que todavía no somos capaces de definir, podemos ir un poco más allá y nosotros hoy en día sabemos que hay especies que pueden transmitirse ADN o ARN entre ellas. Entonces, claro, hay especies, sobre todo en bacterias, que hacen transferencia horizontal de genes. Una membrana de lípidos que lleva dentro un gen que puede codificar por una resistencia al antibiótico, por ejemplo, y que una bacteria transmite a otra o que una bacteria deja en el medio para que la que llega después se lo coma y sea resistente a antibióticos, ¿eso es vida? Entonces, a Claro, como nivel, hemos dicho antes, ¿no? Hay que definir bien de qué hay que estamos hablando definir para bien llegar. qué es vida. Entonces, a nivel biológico es muy curioso. Fíjate que dentro de la biología la única disciplina que no tiene objeto de estudio es la astrobiología o exobiología, porque todavía no se ha descubierto vida más allá de nuestro planeta. Sin embargo, hay astrobiólogos que consideran que sería muy fácil encontrarla si definiésemos la vida de otra manera. Si simplemente creyésemos que la vida es química compleja o química que se autoorganiza, sabemos que podrían haber sistemas químicos que se autoorganizan tal vez en otros planetas y sería más fácil encontrarla. Entonces, Vale, entonces, ¿cómo definirías tú la vida? claro, yo aquí tengo un problema, aquí voy a pecar de que yo estoy muy sesgado, yo trabajo con embriones humanos o Ujú. con células humanas, entonces yo intento tomar la definición más restrictiva en la que yo sí que dejo fuera a todo aquello que no sea una célula. La definición clásica, la célula es la unidad mínima de vida. Ujú. Yo personalmente tiendo a estar más de acuerdo con esta definición que con cualquier otra. Vale, Pero entonces, es algo muy subjetivo y seguramente los biólogos que nos estén escuchando aquí están diciendo, pues yo pienso lo contrario, pues eso te pasa porque trabajas con humanos y es mi sesgo. eso, ahí tendremos comentarios a muerte abajo de Sí, gente sí, diciendo sí. esto. Pero entonces, dentro de esta definición de vida que hemos puesto, ¿dónde situarías el inicio? ¿O hasta dónde podemos ir nosotros en el tiempo para encontrar este inicio de la aparición de la vida? Yo creo, no estoy nada seguro y además a mí la parte evolutiva me pilla muy de lejos, pero yo asumiendo que la definición mínima de vida es la celular, cualquier compartimento cerrado que contenga un ácido nucleico, que no tiene por qué ser ADN, sabemos que el ARN a nivel primitivo también ha cumplido la función de transmitir la información genética, la información de la vida, las instrucciones de la vida. Entonces yo creo que cualquier compartimento cerrado que Ujú. sea capaz de mantener un ácido nucleico, ADN, ARN o de cualquier tipo, capaz de autorreplicarse, para mí se podría considerar el origen de la vida. Los biólogos evolutivos lo fechan hace 3.600 millones de años. Nuestro planeta tiene 4.500, o sea que apareció relativamente pronto. Tal vez este tipo de compartimento hace 3.600 millones de años fue lo que a mí me convencería como primer organismo, por llamarlo de alguna manera. Organismo que queremos decir cuando se combina una mitocondria con una célula que le permite reproducirse Bueno, y tal. según la definición de vida, la mitocondria, como antes de unirse a la célula era una célula independiente, eso ya sería vida Ah, ya sería vida, independiente, vale, con vale. lo cual sería mucho más anterior. O sea, estamos hablando de la primera vez que dos sistemas químicos se unieron, el sistema que envuelve, tal vez los lípidos, y el Ujú. ácido nucleico que hay dentro que tiene capacidad de replicarse.
Pero a mí me parece que cuando eres una persona creyente y empiezas a ver a nivel de ciencia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Siempre llegas a una parte que es en plan de... Al motor inmóvil aristotélico, Claro, ¿no? ¿y por qué? Y, pues, qué sé. Exacto, sí. Claro, aquí Richard Dawkins, por ejemplo, Sí. él puede hablar con esta valentía y a veces con esta soberbia de estar tan seguro de lo que Claro, piensa. Yo dudo sí. mucho de lo que pienso porque es tan fácil decir que todo se debe a un chispazo cósmico o a una potra biológica Ujú. que cuando asumes que algo es casualidad no te tienes que preocupar de nada más. Entonces, claro, yo entiendo que Dawkins puede hablar con esta seguridad de decir, bueno, somos una anomalía estadística en todos los universos posibles que pudieron existir. Esto también lo decía Stephen Jay Gould, que era un paleontólogo evolutivo muy, muy conocido en Estados Unidos, que falleció hace 30 años y que escribió El pulgar del panda, que es el libro de divulgación estrella en divulgación científica de evolución. Y claro, él decía, si volviésemos a resetear el planeta desde cero, tú y yo no estaríamos aquí, porque la evolución hubiese sucedido de otra manera, no sería determinista. Entonces, claro, cuando tienes esta concepción que te permite no justificar otras hipótesis ad hoc, pues entonces yo creo que no digo que sea más sólido, pero es más fácil de justificar. No, sí, desde luego. O sea, esa es para mí la cuestión y la que siempre o la parte que siempre me interesa de la gente que tenéis que estáis cerca de una fe y estáis dentro de la ciencia, que es, claro, hay un punto en el que el científico diría, tío, no, la verdad que ya está, no sé, simplemente no tengo respuesta a esto. Y vosotros siempre decís, bueno, yo creo que la respuesta es que hubiera algo más allá de lo que podemos saber. Sí. Es cierto que yo, cuando hago divulgación científica, intento ser científicamente lo más correcto posible, pero ahora que hemos estado hablando de temas de ética, de temas de religión o de temas filosóficos, yo siempre quiero ir con un lema por delante que es todo lo que he dicho puede que sea totalmente cierto, es únicamente mi percepción y puede ser que de aquí a un tiempo mis ideas hayan cambiado, porque yo no me caso con mis ideas, entonces creo que conforme uno aprende tiene la obligación de ir cambiando algunas ideas o una buena muestra de que uno ha aprendido es demostrarlo cambiando tus ideas, entonces es posible que de aquí a un tiempo piense otras cosas. De hecho, esto lo hablábamos porque salió la coña en un festival de música con unos amigos de qué le pondrías de última frase a la Biblia, ¿no? Si termina la Biblia y pasas la página y pones una última frase, ¿no? Y yo lo que decía es que pusiera o no. ¿Vale? Como... ¿O no? Pero luego lo que seguimos pensando, que fue muy gracioso. La Biblia del agnosticismo podría ser precisamente la Biblia cristiana con una frase más. Que pone o no al final. No. Pero luego lo que seguimos pensando es, tío, pero es que esta debería ser la frase que hay al final de cada libro de ciencia también. Totalmente. Ey, esto es a donde yo he llegado. O no, ¿vale? O sea, tú sigue la aventura. Totalmente. Sigue buscando, igual me equivoco, ¿no? O quizás me equivoco, puede ser el final totalmente, también. Totalmente. Ajá. Porque creo que a veces la gente, es fácil convertir, lo que decíamos con la gata de Rónica, y convertir la ciencia en un dogma cerrado. Y no, es que lo ha dicho la ciencia. ¿Qué quiere decir? En el fondo, la gente que está diciendo esto lo ha dicho la ciencia están utilizando el mismo argumento que en la Edad Media de esto lo ha dicho Dios o esto ha pasado porque Dios quiere. Simplemente están cambiando la palabra. Es un debate semántico, ¿no? Pero están entendiendo la ciencia como una religión cuando no es así. De hecho, la ciencia está hecha por humanos, está hecha en sociedad, con lo cual tiene sesgos sociales de los que no nos podemos librar. Pues muchas gracias, Adrián, por venir a contarnos tantas cosas. Por supuesto, mucho más de lo que hemos hablado, porque en 2 horas no da tiempo a explicar tanto como tenéis aquí dentro en biología humana. Yo te diría como última cosa que siempre me gusta preguntar esto últimamente cuando vienen libros, ¿vale? ¿Qué es este libro, pero también qué no es para la gente que nos está viendo? Este libro no tiene ninguna explicación sobre la pregunta de dónde venimos. ¿Y qué es? Y este libro es una historia de nuestra humanidad por intentar dar respuesta a esta pregunta. Vale, perfecto. Creo que es la definición más honesta, al menos. Genial, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, gente, por vernos este ratito. Y nada, pues ya sabéis que aquí abajo podéis comentar las cosas tan bonitas que siempre todo el mundo dice sin ningún tipo de maldad y con todo el cariño del mundo. Y podéis suscribiros, darle a la campanita para que os aparezca esto. Y por favor, tenéis el libro allá donde compráis libros, pues allí va a estar, ¿no? Me imagino que es bastante fácil de encontrar y de buscar. Y dejamos aquí abajo acceso. ¿Tenéis alguna web o sí, la web sociales? de la editorial donde se puede comprar directamente la editorial si no se quiere ir a una librería. Perfecto. Y sí, las redes sociales tanto de Daniel Pellicer como mías. Pues aquí lo tenéis todo abajo en la descripción. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en otra. Hasta luego. Hasta luego.